Arrastiondan hori, osoko bilkurari hasiera emoten diogu. Hasi baino lehen, hasi grabatzen dago, ez? Listo. Mentzio bat egin nahi nuke, hasi gara, Mentzio bat egin nahi nuke, ze duela bi egun Jose Mari Garai amengo zinegotzi izan sana zendu zan, orduan berari omenaldi txiki hau eskaintzea. Decía que comenzamos el pleno. Antes de nada, quería hacer mención del fallecimiento de José Mari Garay, que fue concejal de este ayuntamiento entre los años 1987 y 1991, que falleció este fin de semana. Entonces, pues desde aquí, este pequeño homenaje por lo que contribuyó a trabajar por Sopela y al avance de Sopela. Honenbestez, lehenengo puntuarekin hasten gara. Lehenengoko puntoa, aurreko bilkuren aktak onestea bidezkoa bada. Hauek dira, 2018-garreneko urtarrilaren 25-koa, 2018-garreneko otsailaren 19-koa eta 2018-garreneko otsailaren 22-koa. Punto número 1. Aprobación, si procede, de las actas de las sesiones anteriores de fechas 25 de enero de 2018, 19 de febrero de 2018 y 22 de febrero de 2018. Norbaitek zeo zer esateko akta hauen inguruan? Bai. Esan. Bueno, gure aldetik ez dago inolako arazorik akta bitan. Lehenengoan eta hirugarrenean, bigarrenean bai dakoagula arazo potenteak eta esanguratsuak. Gu printzipioz ez badago aldaketarik, eskatuko genuke bigarren akta hori bertan bera geratzea, edo ez balitz bertan bera geratuko guk ezetza emango genioke. Han ez da jasotzen eta gure ustez gauza bat juridikoki ze eragina duen edo eraginak ez duen, eta gero politikoki ze informazioa den eta ze garrantzia duen. Hor, une horretan, 8 zinegotzi ez genuen bozka eman, eta hori ez da aktar jasotzen. Comentaba que nosotros en el acta del 19 de febrero sí que tenemos reticencias y que en principio proponemos que no se vote, o si se vota nuestro voto va a ser negativo. No se recoge que 8 concejales no votamos. O sea, se pone que fue abstención. Es cierto, no vamos a entrar en ese tema. Jurídicamente se puede entender lo que sea, pero que 8 concejales no voten un punto es calidad política relevante, es una información política relevante que tiene su peso, no para hoy, sino para dentro de un año, de 2 años. Cualquier vecino de este municipio que quiera mirar qué pasó con los presupuestos 2018 no sabe lo que han decidido sus representantes políticos. O sea, un acta no tiene que ser textual, pero nosotros consideramos que ese hecho es importante políticamente, informativamente y en el desarrollo de los presupuestos. Si pasa cualquier cosa que no tiene por qué pasar en estos presupuestos, no es lo mismo una abstención que haber decidido no votar. No votar cuando además comentamos el porqué, no fue un capricho. No sé si merece la pena repetirlo porque también puedo entender que tengamos criterios distintos. Pero todo se basa en un dictamen de la Comisión de Hacienda en el cual también teníamos interpretaciones distintas. Como ese dictamen de la Comisión de Hacienda sobre los presupuestos teníamos interpretaciones distintas, decidimos no votar en pleno. Y por eso creemos que eso tiene que recogerse. O sea, eso no vale con que en el acta del pleno de hoy digamos, bueno, se añadirá, se corrige. No, eso es un acta de presupuestos que como tal, si de aquí a 5 meses o a 10 años alguien quiere consultar qué pasó con los presupuestos del 2018, nosotros queremos que nuestra actitud quede clara. Por lo tanto, en ese acta nosotros o se retira o vamos a votar que no. Bien, no se va a retirar el acta, es decir, la argumentación que cada uno tuviese en cada punto del orden del día la pudo dar verbalmente perfectamente y las votaciones se recogen de la forma que la ley dicta. Jurídicamente eso es una abstención. Yo no recuerdo exactamente la transcripción literal, supongo que argumentasteis lo mismo que acabas de decir, de hecho creo recordar que lo argumentasteis, por lo tanto en la argumentación que estará recogida en el acta se recogerá vuestra postura y vuestra crítica y en la votación se recoge lo que jurídicamente se puede, que es una abstención cuando alguien no vota. Por lo tanto, ¿Me estás diciendo que no es políticamente ni informativamente relevante que 8 concejales de un pleno
no voten un punto. No es políticamente ni informativamente relevante. No se trata de un debate. Lo que estoy diciendo es que la argumentación sobre cada punto se dio en cada punto. Ese tema ya se mencionó, lo mencionasteis, hicisteis referencia a la dirección de cuál fue el dictamen de la comisión. Incluso creo recordar que se respondió a una pregunta que hizo el grupo de Betú, y en el sentido del voto se recoge los sentidos del voto que hay, o favorable, o no favorable, o abstención, y luego en lo que se haya recogido en el literal de la argumentación de cada punto, pues estará recogido como lo argumentasteis. Por lo tanto, vamos a pasar a votar, pues pasamos a votar una por una. Entonces, lehenengokoaren aldeko bozkak, urtarrilaren 25-koa. Kontrakoak eta abstentzioak. Otsailaren 19koan aldeko bozkak, kontrakoak eta abstentzioak. Hau ere onartu egiten da. Eta otsailaren 22koa aldeko bozkak, kontrakoak eta abstentzioak. Bueno, tendrá que quedar constancia, ¿no? Hau ere onartu egiten da. Atal erabakitzaileera pasatzen gara, bigarren puntuan. Bigarren puntua. Kreditu gehigarrien bidez udal aurrekontuak aldatzeko 5. zenbakia espedientearen aldaketaren onarpena balegokio. 825/2018 expedientea. Punto número 2. Aprobación si procede del expediente número 5 de modificación presupuestaria mediante crédito adicional. Expediente 825/2018. Osondo. Bueno, honetan egiten dan kredituen aldaketa sopela orainekin heldu zen aurrekontuen inguruko akordioa errespetatzeko eta aurrera eroateko egiten da. Eta hemen agertzen dena da aurreko osoko bilkuran galdetu zen, aia noiz edo nola egingo zen, eta aipatu genuen urrengoko bilkuran egingo zala, hau da martxokoan, eta hemen egiten dena da pisua erosteko 180.000 euroko dotazioa ipini, eta lonja bat erosteko 250.000ko dotazioa jarri. Beraz, aldaketa edo kreditu aldaketa tekniko puru bat da, ailegatu garen akordioan aurrera egitea posible izateko. Beraz, eztabaidatze atalera pasatzen gara. Juantxu. Sí, bueno, vamos a votar a favor. Esto es parte del acuerdo que tuvimos con el equipo de gobierno. Pero tenemos una población de mayores de 65 años cada vez más mayor y que yo creo que se nos avecina un problema a corto plazo si no lo tenemos ya, ¿no? Lo que no podemos es resolverlo, como ya viene siendo un clásico en este ayuntamiento, cuando ya es un problemón, como está pasando con la escuela. Yo creo que tenemos una población de jubilados muy grande y no les estamos dando este servicio. Y yo creo que es muy bueno que se compre la lonja y que se dote y este servicio se dé lo antes posible. Eskerrik asko, Juantxu. Teresa. Nosotros formamos parte de este acuerdo. Por supuesto, estamos a favor. Incidir también en lo que dice Juantxu, que ahora, si bien Sopela no es una población muy envejecida, porque ha sido durante tiempo una población joven, según los informes del Gabinete de Prospección Sociológica del Gobierno vasco, la tendencia es que la población aquí en Euskadi, en España, es a envejecer. Y ahora mismo en Sopela hay muchas personas en fase de prejubilación y jubilación, es una media alta. Estos en breve necesitarán de recursos y que cubran niveles de dependencia leves y que hagan de prevención o freno de potenciales deterioros. Estas situaciones fácilmente pueden paliarse con un centro de atención diurna que viene recogido en el decreto de cartera de la Diputación y que el decreto del Gobierno vasco de cartera de Servicios Sociales 185/2015 y que dice que son competencia local.
destacar que esto no solo sería beneficioso para los usuarios potenciales, sino que también sería como un elemento importante como respiro y refuerzo a los familiares que tienen que cuidar con estas personas. Es un punto intermedio entre el desarraigo que supone para muchas personas ingresar en una residencia y, sin embargo, es un nivel intermedio que permite que estas personas sigan viviendo en su entorno y eso, como he dicho, dar un respiro a los familiares. Y por hablar del piso de acogida, qué decir de las situaciones que hemos visto, de personas que se quedan sin hogar, de mujeres maltratadas, en fin, eso no hay que decirlo. En principio, esto se plantea como una cuestión para que sean unos servicios públicos. De la gestión no hemos hablado, de esa cuestión se hablará. Solo incidir en que se encuentra ambas cosas dentro del decreto de carteras de prestaciones sociales como competencia municipal. Mila esker, Teresa. Jon? Arrestión, Tenori. Bueno, como ya dijimos en Comisión de Acción Social, Denok Batera Sopela está a favor de dotar a Uribe Costa con un centro de día para las personas mayores y con viviendas para acoger a personas en riesgo de exclusión y mujeres víctimas de violencia. Sin embargo, no estamos dispuestos a que estos servicios para la comarca sean costeados únicamente por Sopela. Mucho antes de pretender aprobar esta modificación presupuestaria, se debería haber explicado en las correspondientes comisiones quiénes y cómo van a costear estos equipamientos, quiénes y cómo van a costear su adecuación e instalaciones, quiénes y cómo van a costear los recursos humanos necesarios y, sobre todo, en qué informes técnicos de necesidad emitidos por el Departamento de Bienestar Social de la Mancomunidad se justifica la compra de estos inmuebles por Sopela y precisamente en este momento. Y hablamos de un informe técnico, no de un informe político, por más que sea un asunto que se ha pactado entre la presidenta y el vicepresidente de la Mancomunidad, ambos del PNV. Además, a lo largo de los últimos 3 años, implantar estos servicios no parece haber sido una prioridad para la Concejalía de Acción Social de Sopela, puesto que no han sido propuestos, ni explicados, ni debatidos en ninguna comisión informativa municipal. ¿Cuándo apareció por primera vez esta propuesta? ¿Cuándo saltó este conejo de la chistera del alcalde de Sopela? ¡Qué casualidad! Solo saltó cuando el alcalde no pudo aprobar sus presupuestos en diciembre de 2017 y se vio obligado a intentarlo de nuevo en febrero de 2018. Sin embargo, a 12 de febrero, esta propuesta era absolutamente desconocida por los técnicos responsables del Departamento de Bienestar Social de la Mancomunidad. Y no es el primer conejo que el alcalde saca por sorpresa de su chistera, porque el 22 de noviembre de 2017 saltó inesperadamente otro con la siguiente ocurrencia: vender por 2 millones de euros unos jugosos solares en suelo urbano de propiedad municipal y cuya existencia nos había sido premeditadamente ocultada hasta entonces, para comprar otras supuestas parcelas de suelo no urbanizable en las que construir un nuevo instituto y con esta propuesta conseguir la aprobación de los presupuestos. Y ello, a pesar de que el Ayuntamiento de Sopela es actualmente propietario de al menos 4.700 metros cuadrados de suelo educativo, como quedó acreditado en la propuesta registrada por Denok Batera Sopela en abril de 2016, hace ya casi 2 años. El alcalde prefiere gastar 2 millones de euros que aún no tenemos a utilizar el suelo dotacional que sí tenemos. Sin embargo, aun con este conejo, el alcalde no pudo entonces recabar suficientes apoyos para aprobar sus presupuestos en el pleno de diciembre, y por eso se vio la necesidad de sacar uno nuevo y desconocido para el pleno de febrero. A fecha actual, y a pesar de haber registrado Denok Batera Sopela hasta en 2 ocasiones una solicitud de información sobre la edificabilidad, ocupación máxima y usos permitidos en los mencionados solares urbanos que se pretenden vender, seguimos sin ser contestados. Por todo lo anteriormente expuesto, y no habiendo sido aún explicadas las cuestiones esenciales relacionadas con los inmuebles que se pretende adquirir mediante la modificación presupuestaria número 5, Denok Batera Sopela votará en contra. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Jon. Manuela. Sí, arratsaldeon denori. Buenas tardes a todas. Sí, a nosotras nos sorprende mucho porque precisamente tuvimos una reunión con varias compañeras, con Gonchal. Incluso hablamos del centro de día, de un piso de acogida, y nos dijo el señor alcalde que eso era imposible porque todo eso lo gestionaba la Mancomunidad.
Entonces, sí que nos sorprende que se lo haya aceptado a Orain y a nosotros, que hablamos incluso de esa posibilidad, a nosotras, que nos dijera que no, que esto venía gestionado desde la mancomunidad, que eran los servicios sociales los que proponían y que desde el ayuntamiento esto no se podía gestionar. Entonces, sí que le preguntaríamos al señor alcalde qué le ha hecho Orain, cómo le ha enamorado, que no lo conseguimos nosotras. También pensamos que es desde la mancomunidad los servicios sociales los que tienen que dirigirse a los representantes de este ayuntamiento y explicarnos cómo se va a gestionar, cómo se va a asumir el gasto, porque, a ver, ¿quién va a asumir este gasto? ¿Lo vamos a asumir desde el ayuntamiento, con trabajadores, con equipamiento? O sea, estas dudas que tenemos queremos que nos las expliquen, sobre todo nos gustaría que nos las explicara desde los servicios sociales de la mancomunidad. Eskerrik asko, Manuela, Willy. Guri gustatuko litzauke puntu honetan akordio batera heltzea, baina uste dugu honetan ez dagoela baldintzarik. Dena dela, lor liteke hilabete bateko tartea akordio batzuetara heltzeko. Hemen, oinarritzen ari gara, berriro ere, eta sententzen dut, eta ez du parkamenik eskatu behar, baina berriro ere formalismoak importantea dira, eta hori askotan leporatu zaizkigu beste hori formalismoak eta gozo ondo egin behar direla. Hemen aurkeztu den diktamena, zintzotasun osoz txarto dago. Igual, retiratuko balitz puntu hau, diktamena txarto dagoelako, irabaziko genuke hilabete oso bat akordio batera heltzeko, eta hemen aurreko lagunek komentatu dituzten puntotan acuerdotara heltzeko eta informazio hori esateko. Comentaba, a veces a todos se nos exigen una serie de formalismos y parece que al equipo de gobierno esos formalismos, como antes yo he comentado con el tema de las actas y demás, con que sea jurídicamente válido es suficiente. Aquí estamos aprobando un dictamen que dice textualmente: la Comisión Informativa de Hacienda y Especial de Cuenta, por mayoría simple, dictamina favorablemente y propone al Pleno de la Corporación la adopción del siguiente acuerdo. Perdón. La mayoría siempre fue negativa y por tanto ese dictamen no se aprobó. Fueron 5 votos no, 1 abstención y 4 síes. O sea, el dictamen fue negativo. De aquí venimos con un dictamen erróneo y no pasa nada y nadie dice nada. Es un formulismo legal como el otro. Entonces pedimos que como el dictamen está mal, el punto se retire y ganemos un mes para discutir lo que han dicho los compañeros anteriores. Que se retire para llegar a un acuerdo, porque estamos totalmente de acuerdo con lo que han comentado John. O sea, ¿cómo nos vamos a poner nosotros a comprar una serie de pisos y a ponernos a disposición de la mancomunidad? No tenemos ningún problema. Pero, o sea, la justificación no puede ser que la población está, la población y hace falta. Estos servicios están totalmente regulados por el decreto de cartera del Gobierno vasco y por la Ley de Servicios de Movilización. Es más, allá por el 2008 y estas cosas, todos los partidos, todos, pedíamos que en nuestros pueblos hubiese estos servicios. Esa ley limita eso precisamente. Urduliz no puede dar todos los servicios, Lemoiz no puede dar todos los servicios, Sopela no puede dar todos los servicios y se mancomunan. Y no se mancomunan a nivel de mancomunidad, se mancomunan a niveles tonales. Entonces, la mayoría de los servicios que nosotros tenemos que dar, los tenemos que dar con Guecho y la mancomunidad. Entonces, creemos que, bueno, que no tenemos ningún problema en llegar a acuerdo en esto, pero vamos a llegar a acuerdo. O sea, aquí hay gastos y servicios compartidos. No es el piso y el personal. Pues claro, en esos pisos tienen que trabajar personas, ¿eh? Hay que contratar trabajadores o hay que hacer subcontratas. O sea, estamos hablando, compramos 2 pisos y ya veremos, que haga la mancomunidad lo que quiera. Hombre, hace falta un personal asistencial y educadores cualificados para esos trabajos. En la actualidad hay unos acuerdos económicos con la residencia El Ordui de 6 plazas de residencia, de los cuales 3 no están ocupadas. 3 no están ocupadas. Lo referente a los servicios de atención diurna de primer grado, no hay servicios, pero la mancomunidad da un pago a las personas para que puedan acudir a ellos. A día de hoy hay pisos mixtos con Guecho y con Verango, y se está en acuerdo. La mancomunidad no se ha dirigido, no ha lanzado un SOS a los pueblos, necesito más pisos. Por supuesto, si se lo regalamos, vamos, nadie va a decir que no a ese caramelo. Pero aprovechando que el dictamen no es correcto, que el dictamen tiene un error de base importante, pedimos que se retire el punto y ganemos un mes para debatirlo y que se dé toda esa información, que no la voy a repetir, pero que la han pedido John y que la ha pedido Manuela. Estamos totalmente de acuerdo. Punto por punto. A John, en cuanto a solo costeados,
por Sopela. Bueno, la mancomunidad cuenta con otros pisos también, que no solo están costeados por Sopela, que hay algunos costeados por Verango, y la mancomunidad esencialmente es un servicio de solidaridad entre municipios. Por lo tanto, no veo yo el problema al que tú aludes. Obviamente esto se hace para cumplir con el decreto de cartera, que como se ha dicho en otras ocasiones, lo que hace es decir que a Uribe Costa le corresponden 3 pisos para diferentes necesidades. Y a día de hoy la mancomunidad tiene 2 y le hace falta un piso más. En cuanto al pacto entre la presidenta y el vicepresidente de la mancomunidad, pues la verdad es que estás equivocado. Es decir, una vez que se empezó a trabajar el acuerdo presupuestario y surgió la propuesta de hacer estas compras para destinarlos para esos fines, entonces fue cuando se habló con la mancomunidad para ver si eso podía ser interesante o no podía ser interesante. Pues claro, no era cuestión de comprar un piso y una lonja para ofrecérselo a alguien que luego te dijese, oye, mira, no nos interesa, ¿vale? Por lo tanto, el proceso no ha sido exactamente ese. Y luego ya, pues bueno, has hecho mención a un tema de suelo dotacional, sobre lo que tienes un informe jurídico en el que se te explica que lo que proponéis, que es muy loable y es una idea, pues oye, que entra dentro también de la capacidad de los partidos, de decir, oye, creemos que se puede hacer esto, la asesoría jurídica del ayuntamiento lo ha analizado y dice que no es posible. Es más, incluso se ha sentado contigo para explicarte por qué no es posible. Si desde DBTU planteaseis un informe jurídico diferente que avalase otra opción jurídica, pues lo podríamos valorar. Pero el ayuntamiento, en tanto en cuanto tenemos una asesoría jurídica, pues hombre, valoramos lo que esa asesoría jurídica nos dice, que por eso está contratada y cuenta con la confianza de la corporación. Sobre lo que alude Manuela, pues si te soy honesto, Manuela, no recuerdo que nos hicieses ninguna propuesta respecto a ningún piso de acogida ni ningún centro de día, básicamente porque no te querías ni sentar. Es decir, casi te tuvimos que retener para que hablases con nosotros, y al final de lo que acabamos hablando fue de los accesos a Sopelmar. No fue de este tema. Que no digo que no hablásemos, seguramente lo hicimos porque lo dices, pero vamos, sería de una manera bastante superficial porque no lo tengo como recuerdo de elemento de negociación, porque si así hubiese sido, pues podríamos haber cerrado algo. También es cierto que nos encontramos con una supuesta enmienda a la totalidad al día siguiente de sentarnos contigo sin haber obtenido una respuesta sobre la oferta que habíamos hecho. En cuanto al gasto que supone, lo tienes aquí, es decir, es la compra y la puesta a disposición de la mancomunidad, tanto de ese piso como de esa lonja, para darle los usos, en un caso de piso para situaciones, para personas en situaciones especiales, la que sea, y lo otro para un centro de día, que a priori quien hará esa adecuación sería la mancomunidad, no seríamos nosotros. Por lo tanto, ese es el gasto en el que incurriría el ayuntamiento. En cuanto a lo que comenta Willy del dictamen, desconociendo si es correcto o no, si lo dice será porque será seguramente incorrecto. El dictamen todos sabemos que es algo que no es vinculante y que el orden del día no se hace en base al dictamen de la comisión. Por lo tanto, no hay motivo para no seguir adelante con este punto por ese tema. Y en cuanto a que la Manco no se ha dirigido al Ayuntamiento de Sopela, la Manco sí había manifestado en más de una ocasión la necesidad de esos pisos. Por ejemplo, en más de una reunión se había dirigido a los alcaldes para ver si alguno de los municipios tenía algún piso que pudiese poner a disposición de la mancomunidad, y creo que en el caso del centro de día se había dirigido específicamente a Urduliz, que dijo que no disponía de esas instalaciones. Por lo tanto, si no directamente a Sopelana, pero sí genéricamente a todos los municipios, la presidencia de la mancomunidad se había dirigido para ver si existían esas dotaciones. Por lo tanto, nosotros, cuando desde Sopela Orain se nos hace esta propuesta, estimamos que es una propuesta oportuna, que es una propuesta adecuada,
que va en base a la solidaridad que promulgamos, yo creo que todos los partidos que estamos aquí, algunos además intentamos hacerla cumplir, y nos parece que es un buen pacto. Por lo tanto, nosotros vamos a seguir apoyándolo y vamos a seguir adelante con la propuesta. No, un segundito. Bildu ha pedido retirar el punto del orden del día. Hay que votar la retirada del punto. Nosotros vamos a votar que se mantenga y, por lo tanto, vamos a proceder a la votación de la retirada del punto. ¿Votos a favor de que se retire el punto? ¿Votos en contra? ¿Cuántos son? Nosotros 7, 8, 9. Pues ya está. No se retira el punto del orden del día. Seguimos con la segunda ronda. Juanchu. Bueno, voy a dar unas pequeñas cifras para que seamos conscientes de la dimensión del problema que se nos puede avecinar. La población en Sopelana mayor de 65 años está en torno a 2.025 personas. En Orduli, 690, en Barrica, 432, en Plencia, 866, en Lemóniz, 181, en Berango, 1.160 y en Gorliz, 1.135. En total es en torno a 8.500 personas. Si no se nos avecina un problema, viendo estas cifras, es que no se quiere ver. Lo que no vamos a hacer es que nos pase como con la escuela, que intentemos resolverlo cuando ya el problema es un auténtico problemón. Yo creo que hay familias ya que necesitan este servicio. Y además que me parece curioso, el otro día se alude a que la Mancomunidad no ha pedido este servicio. Pero yo recuerdo el otro día en la comisión que se comentó que la Mancomunidad tenía un déficit de 63.000 euros para atender servicios. Y no hizo una petición a los ayuntamientos, simplemente lo anotó en un asiento. Claro, no se puede decir eso en la misma conversación, decir que la Mancomunidad no ha pedido este servicio. La Mancomunidad precisamente no se caracteriza por ser muy social. Igual pide dinero para pagar la nueva contratación que ha tenido, de 90.000 euros creo que es, pero para esto no pide. Esto tenemos que ser de los ayuntamientos, que tenemos que resolver este tipo de cosas. Eso por un lado. Por otro lado, Manuela, tú estabas perfectamente al corriente de la negociación con el alcalde. Yo bajando contigo a casa te dije la petición que le había hecho. Y tu contestación fue, si traga es buen asunto. Y te dijiste, pero no va a tragar. Yo no grabo conversaciones. Esa pregunta es la que tienes a la tuya. Estabas perfectamente al corriente, porque, como todos sabéis, bajamos, todas las comisiones bajamos juntos. Y no hablamos de lo que ponemos en la cena, hablamos de lo de las comisiones. Y estabas al corriente de la negociación con el alcalde. Y dijiste, no, si no va a cumplir. Y le dije, hombre, tendrá que firmarlo. O sea, que al corriente estabas. Y por lo demás, yo la lectura que hago con esto, me vais a perdonar, no tengo ganas de ofender a nadie con esto, pero yo me acuerdo que en la anterior legislatura Sortu pidió al PNV 140.000 euros para un parque y los del PNV no se lo dieron. ¿Qué pasa, que los del PNV odian a los niños? Pues no, eso tenía otra intención. Y yo creo que en este caso pasa lo mismo. Yo creo que os gusta el tema, pero no se vota a favor por otros asuntos, nada más. Es lo malo que tiene la política, ¿no? Que muchas veces pues, se atienden a otros intereses distintos. Y no digo yo nada más. Es que ricasco, Juanchu, Teresa. Jon. Sin ánimo de alargar el debate, pero solo quería puntualizar, porque se ha mencionado un informe jurídico que nosotros, pues eso, conseguimos recibir un email con un texto, después de haberlo solicitado hasta en 4 ocasiones, pero ese email no estaba ni suscrito por nadie ni firmado por nadie. Después solicitamos recibir ese informe suscrito y firmado, pero hasta la fecha actual no lo hemos recibido. Sí, bueno, en este pleno... Aparca tú. Aparca tú. Venga, Manuela. Sí, en este pleno pudimos escuchar que por parte de Orain que se aprobaban los presupuestos, además de
por haberlo consensuado con la Asamblea de Paraos, pensando en la gente mucho más frágil, que se había consensuado en un círculo de Uribe Costa y, sobre todo, eso, ¿no? con la Asamblea de Paraos. La Asamblea de Paraos desconocía completamente estas con Paraos de Sopelana, ¿no? Entonces, bueno, quiero decir, si Orain dice que ha consensuado los presupuestos pensando en los Paraos de Sopelana, pues apaga y vamos. Eskerrik asko, Willy. Aberiak pasan ezen bost zertxaladak emateko edo bost atal ezberdin aipatzeko. Sarritan esaten da, en bosca cerrada no entran moscas y bueno, y suele pasar. En principio, en la anterior legislatura creo que Sortu no existía. Eso para empezar. Tendría que hacer memoria de si Sortu como partido político existiría en la anterior legislatura, pero desde luego al comienzo de la legislatura no. Eso es con toda seguridad. Durante ella sí que se creó. Por lo tanto, Sortu no pidió nada porque ni estaba en este ayuntamiento. Pudo pedir Bildu, que desde luego igualar a Bildu con Sortu es un error político bastante de peso. Pudo pedirlo Bildu, y Bildu no le pidió nada al PNV, porque en aquel momento quien ostentaba la alcaldía era Bildu. Con lo cual Bildu planteó y el PNV votó lo que creyó conveniente. No es el momento de plantear ese tema ahora, pero fue una modificación presupuestaria. Con lo cual, Bildu no pidió nada. Planteó una presentación presupuestaria y se lo votó en contra. Sortu, vamos, yo no sé ni si existía. Tendría que mirar en aquel momento cómo era Sortu. Puede ser un error, puede ser un error. De acuerdo, puede ser un error. Pero también... Sí, bien, vale, pero claro. Otra. En la anterior comisión se habló de que faltaban 63.000. Hombre, sí faltaban 63.000, pero... de las ayudas de emergencia social. Es que esto es mezclar churras con merinas. Es que yo no sé si desgraciadamente vivimos en la época del tuit, que con 140 caracteres lo solucionamos todos, lo lanzamos y a veces hace falta debates serios y largos y profundos. Pero claro, es que no tiene nada que ver un apartado con otro. Los dineros son distintos. Es que estamos mezclando dos temas totalmente. Aquí, en esta propuesta, no hay ni un solo euro para las AES, que son en lo que faltaban esos 63.000 euros. Es que, lo siento entrar así y ser duro, pero claro, no, es que son dos temas totalmente distintos, que yo no estoy capacitado para resolverlos en un tuit de 140 caracteres. Necesitaría hablarlo con más tiempo y con más calma, y entonces me iban a quitar los 10 minutos y además con razón. Pero es que no tiene nada que ver. Uy, encima tengo solo 5. Bueno, esas dos anotaciones que estamos, o sea, dos temas que tengo que ver. Respecto a ver, ahora me centro en lo otro. La mancomunidad la habrá podido pedir a este ayuntamiento. Tal vez. No lo pongo en duda la palabra del señor alcalde, pero desde luego mucho no ha trascendido, porque en la anterior comisión de Bienestar y Social, cuando nuestros representantes preguntaron por este tema, la respuesta era, eso lo lleva a alcaldía. O sea, la responsable del área de Bienestar Social no sabía este tema. Hombre, si se habría enviado varias veces la comunicación y habría aquí una sensación de que hacía falta, hombre, Bienestar Social y demás, el alcalde del ayuntamiento lo podría saber, la responsable. Estamos hablando de un teniente alcalde o responsable del área. Tercer punto, primero lo de las AES, segundo lo de Sortu, tercero lo de esto, otro. Hombre, estamos hablando de un dictamen erróneo, No es que si el dictamen es vinculante, no es vinculante, es positivo, es negativo. Es que es erróneo y este pleno nos ha traído un documento que no es verdad. No con mala fe, no con mala fe. Decir no es verdad no es decir que sea mentira en este caso o no le estamos metiendo en el ojo a alguien. Pero es un documento que no es verdad. Joder, hemos pedido, aprovechando eso, mira, vamos a ganarnos un mes y todas estas dudas que tenemos todos, vamos, bueno, ya es imposible. Pero hemos dado esa oportunidad de llegar a un acuerdo en un mes. Lo hemos dado. Teníamos la oportunidad de decir, bueno, el dictamen es erróneo. No es que sea vinculante o no vinculante, es que es erróneo, es que está mal hecho, joder. Perdón el joder. Pero bueno, de vez en cuando uno se calienta también un poco. Está bien, vale, no me importa que me lo digáis, se agradece. Y por último, o sea, nosotros queremos también, importante, que en ese dictamen o que en esta resolución no aparece lo que
sí está recogido en el informe de intervención. O sea, que especificar de manera explícita, eso sí está en el informe de intervención, pero no está en el dictamen que esos inmuebles no se especifica para qué son y que son de patrimonio municipal del suelo y en caso de no utilizarse para esas cosas han de volver al ayuntamiento, a propiedad del ayuntamiento y eso no está recogido. Entonces, por todo eso pedíamos, venga, un mes y vamos a hacerlo bien. Pues nada, se ha perdido. Pues como no tenemos esa información, desgraciadamente, pues vamos a tener que votar que no. Es que ricasco, John, también por puntualizar, pues no sé si no se os habrá mandado el informe al Calude, seguro que no, si así lo dices, pero vamos, estuviste reunido con el redactor del informe, de hecho con el redactor y el responsable del despacho, en el que te explicaron largo y tendido, de hecho creo que estuvimos más de una hora hablando de este tema, por qué lo que vosotros solicitáis no se puede hacer. Y vamos, y no creo que en ningún momento dijesen que ese informe no estaba realizado por ellos. Pero vamos, lo comprobaréis, os enviará el informe firmado y ya está. Cuanto a Willy, pues hay cosas que no sé, de verdad. Pues habrá un error en el dictamen. Como digo, el dictamen no forma parte vinculante de nada del Pleno. Ni siquiera el dictamen es algo que vincule cuando se redacta el orden del día del Pleno. Y, por lo tanto, tiene la trascendencia que tiene en este caso, que no impide ni mucho menos seguir adelante con la votación. Y desde nuestro punto de vista, desde luego, es mucho más urgente poder dotar económicamente estas compras, que además, como bien sabes, cuando las modificaciones se hacen vía pleno, luego hay que publicarlas, tienen un mes de exposición al público, es decir, que no entran en vigor al día siguiente, por lo tanto, esperar un mes más ralentizaría todo del entorno de 2 meses. Sobre el conocimiento que tenía la responsable de acción social de este tema es que se iba a comprar un piso y una lonja. El detalle efectivamente lo llevaba yo porque he llevado la negociación junto con Emilio y con Javi en todo lo referente al presupuesto y porque he sido yo el nexo de unión con la Mancomunidad y con la presidenta de la Mancomunidad, por lo tanto era más fácil que supiese yo el detalle sobre lo que se estaba haciendo y sobre lo que se estaba negociando en este caso, tanto con Sopela Orain como con la Mancomunidad. Es decir, no veo ahí ninguna cosa extraña ni ninguna discrepancia posible. En cuanto al resto de dudas a las que aludes, todo eso, sobre la reversión del patrimonio, etcétera, eso se establece en el convenio que se firma con la Mancomunidad. Obviamente, en este ayuntamiento, como en todos, tenemos personas que velan por el mayor interés del ayuntamiento, que, por supuesto, no permitirían hacer ningún tipo de convenio que no respetase la legalidad vigente. Y a nuestro entender, igual que han hecho un convenio con Verango, pues hará un convenio con Sopela en los términos que sean buenos, tanto para la Mancomunidad como para Sopela. Entiendo que es un tema, como he dicho antes, también de solidaridad entre municipios. Entiendo que es positivo que estos servicios se ubiquen en Sopela por comodidad de la gente de Sopela, porque somos el municipio más grande con mucha diferencia, somos cerca del 40% de la población de Uribe Costa y, por tanto, nos parece oportuno aprobar esta modificación presupuestaria, ir avanzando en el cumplimiento del acuerdo presupuestario con Sopela Orain y disipando dudas de algunos otros partidos. Cierto, perdón, sí, que me mala, como ha sido más discreta en la intervención. Entonces, pues con esto ya, si os parece, pasamos a votar sobre la modificación presupuestaria. Por tanto, puntu honen aldeko bozkak, kontrakoak. Vale. Onartuta mota. Hirugarren puntura pasatzen gara. Hirugarren puntoa. UE 8.1 zonaldeko P2.4 eta P2.5 lursaien zatiketarako xehetasun azterlanaren behin betiko onespena balegokio.
Punto número 3, aprobación definitiva, si procede, del estudio de detalle para la segregación de las parcelas P 2.4 y 2.5 del área 8 UE 8.1. Eskerrik asko, Félix. Bueno, es un asunto que se trató en la Comisión de Urbanismo de la semana pasada. Estamos hablando de un estudio de detalle para segregar dos parcelas, el convertir una en dos. Se aprobó inicialmente, se ha sometido a exposición pública, no ha habido ninguna alegación y por eso se trae a pleno para su aprobación definitiva. Inguruan zeo zer esateko, Juantxu, Teresa, Jon, Manuela, Willy. Vale, bozkatzera pasatzen gara, puntu honen aldeko bozkak. Kontrakoak, abstentzioak. Vale, onartu egiten da. Laugarren puntua. Laugarren puntua, D bat eta D bi lursaiek elkartzeko xehetasun azterlanaren behin betiko onespena balegokio. Punto número 4, aprobación definitiva si procede del estudio de detalle para la agrupación de las parcelas D1 y D2. Félix. Bueno, este también es un asunto que se trató en la Comisión de Urbanismo de la semana pasada. Aquí el sensu contrario, aquí estamos hablando de unificar de dos parcelas a hacer una. Fue también aprobado inicialmente, se sometió a exposición pública, no ha habido ninguna alegación y por ello se trae a pleno para su aprobación definitiva. Juantxu, Teresa, Jon, Manuela, Willy, ez, bozkatzen dugu puntu honen aldeko bozkak. Kontrakoak, abstentzioak. Vale, onartu egiten da. Bosgarren puntura pasatzen gara. Bosgarren puntua, presasko mozioak alakorik bada. Punto número 5, mociones de urgencia si las hubiera. Presasko moziorik, ez. Gurea, Kataluniarena. Hori esan gendun tratatuko gendula mozio erabakigarri modun. Ezin da presasko moziorik mozio bezala tratatuz ez da hoien barruan. Ez dago, parkatu? Urgentziazko mozioen barruan. Urgentziazko mozio bat izan behar da udalean espediente bat existitzen den zeo zeren inguruko mozio bat. Jo, egunero, bueno, sentitzen du, baina debatea pizkate egingo dugu, ez eta gero hor sartu, ezta? Egunero harritzen nauzu, eta egunero ikasi behar dut gehiago. Orain arte, ROM erabili dugu beti etengabe, eta eskuartean erabili behar izan dugu beti. Siempre me sorprendes con algún decreto nuevo o con algo. Yo leo el ROM y pone atribuciones de los grupos políticos, artículo 11, apartado D, someter directamente a conocimiento del Pleno, por razón de urgencia, mociones sobre asuntos no incluidos en orden previa justificación de la urgencia y aprobación de la misma por el Pleno. Yo estoy dispuesto a justificar la urgencia. Y en el artículo 24, donde especifica mociones de urgencia, proposiciones de urgencia y ruegos y preguntas, en su primer punto dice: las mociones de urgencia podrán presentarse en las sesiones ordinarias plenarias por parte de los concejales y concejalas con el visto bueno de la persona portavoz, en este caso yo soy portavoz, una vez, y además lo hago en nombre de mi grupo, por supuesto, una vez finalizada la parte resolutiva del orden del día y antes de ruegos y preguntas. El proponente deberá justificar la urgencia del asunto, totalmente de acuerdo con hacerlo, pudiendo abrir a este efecto un turno de intervenciones que no podrá sobrepasar los 10 minutos y seguidamente el Pleno se pronunciará sobre la urgencia en una votación que requerirá el voto favorable de la mayoría absoluta de miembros de la corporación. Si la urgencia fuera acordada, procederá a entrar a conocer sobre el fondo del asunto. Luego lo justifico, ¿eh? Y por además, en el fondo nos da igual discutirlo ahora que luego. Se agradece que vaya luego. Pero claro, a veces se nos queda una cara póker alucinante. Hay un tema que para nosotros es grave, que pasa con posterioridad al orden del día durante el fin de semana, y decimos, no, lo queremos plantear. Leemos el ROM, decimos, barra libre. Vaya, pues parece ser que no. Bien. Más allá del ROM hay otras normativas que también hacen incidencia sobre el orden del día de un pleno y lo que se dice es que lo que se trata como moción de urgencia tienen que ser temas que se estén tratando y que exista un expediente abierto sobre ello en el ayuntamiento, como por ejemplo algo que no haya dado tiempo a tratar en una comisión informativa, que sea objeto de trabajo en el ayuntamiento, que no se haya podido dictaminar, porque lo que dice la ley es que se dictamine algo. No dice si a favor o en contra, es decir, que se dictamine a favor o en contra no es vinculante.
pero sí que te permite meterlo de manera ordinaria en el orden del día del Pleno. Lo que no se ha podido tratar previamente en esas comisiones informativas se lleva como moción de urgencia, con efectos obviamente administrativos, y efectivamente tiene que cumplir esos requisitos, pero sobre temas que se estén trabajando ya en el ayuntamiento, sobre los que existan expedientes abiertos. En este caso, lo metemos como moción no resolutiva, después de comentarlo con el resto de portavoces y de comentarlo también con la Secretaría General del Ayuntamiento, porque entendíamos que estábamos a tiempo, que todo el mundo iba a poder tener acceso a esa información con el tiempo suficiente, y por eso se mete dentro de la parte de mociones no resolutivas. Beraz, segitzen dugu. Seigarren puntua. Seigarren puntoa, berri ematea gaia deialdi honetako eranskinean agertzen diren alkatetza dekretuak. Punto número 6, daciones de cuenta de los decretos de alcaldía relacionados en el anexo de esta convocatoria. Honen inguruan zeozer. Vale, aurrera. Zazpigarren puntua. Zazpigarren puntoa, erregu galderak eta mozioez erabakigarriak. Mozioez erabakigarriak A. Manuela Ruiz atxikigabeko zinegotzia aurkeztutako mozioez erabakigarriak. Gaia, eraginkortasun eta sopelako herrian aurreki eta eraginkortasun energetikoa. Punto número 7, ruegos, preguntas y mociones no resolutivas. Mociones no resolutivas A. Moción no resolutiva presentada por doña Manuela Ruiz, concejala no escrita, relativa al ahorro y eficiencia energética en el municipio de Sopela. Vale, bueno, vamos a modificar estos puntos del orden del día. Vamos a empezar con la de Cataluña, si os parece. Vale. Sobre la de Cataluña hay una enmienda a la totalidad. Como conocéis, primero se debate la enmienda a la totalidad. Si esta enmienda es aprobada, es la que queda como texto definitivo y aprobado, y si no, pues se pasa a debatir la enmienda original. Pasa tú. Subado caso es. Vale. Leire, zurea da hitza. Eusko Abertzaleak Nacionalistas Baskos udaltaldeak aurkeztutako osotasuneko emendakina EH Bilduren atxiloketa Katalunian testuari. Lehenengo puntua. Sopelako udalak bere kezka adierazten du eta biziki arbuiatzen du Carles Puigdemont atxilotu izana eta Jordi Turul, Carme Forcadell, Raúl Romeva, Josep Rull eta Dolors Basa kartzelaratzeko iragan martxoaren 23an Auzitegi Gorenak hartu zuen erabakia. Salbuespen neurri hauek gehitzen zaizkio Oriol Junqueras, Joaquim Forn, Jordi Sánchez eta Jordi Croisatek lehenagotik pairatzen duten prebentziozko espetxeratzeari oinarrizko printzipio demokratikoak urratzeagatik era berean deitoratzen duguna. 2. Sopelako udalak erabat arbuiatzen du hiritargoak aukeratutako hautetsiak behin eta berriz espetxeratu izana eta beren eskubide politikoak lapurtu egin zaizkiela salatzen du. Jordi Sánchezen kasuan bereziki, Nazio Batuen Giza Eskubideen Komiteak adierazi bezala. Zentzu honetan, gure larritasuna adierazi gura dugu egotzitako karguen arrazoigabeziagatik eta hartutako neurrien proportzio faltagatik. Sopelako udalak bere babesa eta solidariotasuna adierazten die atxilotutako eta espetxeratutako pertsonei, beren familiei eta kide diren erakunde politiko eta sozialei eta Kataluniar gizarte osoari eta berehala aske ustea eskatzen du. Sopelako udalak adierazten du Katalunian une honetan bizi den blokeo eta desadostasun politikoak eragiten dion kezka. Konstituzioaren 155. artikuluaren aplikazio bidegabearen bidez, Kataluniako hiritargoari bere burua gobernatzeko eskubideak kendu zaion egoera honetan, president bat izendatzeko zailtasunak erabat ulergarriak direlarik. Are gehiago, hiritargoak bere eguneroko arazoei aurre egin ahal izateko, ahalmen guztiak indarrean izango dituen gobern bat behar duen honetan.
Azkenik, udalak berretsi nahi du Kataluniako eragile politiko eta sozialen arteko elkarrizketa zintxo, inklusibo eta berehalakoa irekitzeko eskaria. Egoera desblokeatu ahal izateko, gatazka maila beheratzeko, 15. artikuluaren aplikazioa bertan bera usteko eta Kataluniar erakundeen funtzionamenduaren normaltasun politikoa berreskuratzeko, hiritargoak iragan abenduaren 21 adierazi zuen borondatea oinarri hartuta. Sopelan, 2018ko martxoaren 28. Eztabaida txatxa atalera pasatzen gara, Juantxu. La enmienda presentada por el equipo de gobierno está perfecta, está correcta, pero yo he hecho en falta algo que tiene la otra moción, y lo voy a leer. El Ayuntamiento de Sopela reafirma la legitimidad democrática de Cataluña y Euskal Herria, como todos los pueblos del mundo, a decidir su futuro político, siendo el único límite la voluntad y decisión democrática expresada por sus ciudadanos y ciudadanas. Yo he hecho en falta esta estrofa incluida en este texto. Entonces, como no la tiene, y creo precisamente que los pueblos deben decidir su futuro, apoyaré la que ha presentado Willy. Eskerrik asko, Teresa. Aprovecharé el turno de palabra para comentar tanto la propuesta como la enmienda, si te parece bien. Empezamos por una cuestión que yo muchísimas veces he señalado y he comentado creo que con todos los portavoces. Y aunque sea una obviedad, pues decir que a pesar de que la moción que se somete al Pleno es absolutamente extramunicipal. Es una cuestión que, bueno, se trata de una actitud, no se puede decir que sea ilegal, pero es una cuestión estrictamente extramunicipal. Porque se trata de posicionar al Ayuntamiento sobre unas cuestiones ajenas. Y estas cuestiones ajenas tienen un abanico. Entonces, hay cuestiones ajenas estrictamente, pues que no son de competencia local, pero son asuntos generales que son de especial sensibilidad, que, pues no sé, simbólicas, mociones simbólicas o declarativas, pues con determinadas conmemoraciones o con algún evento o con algún suceso trágico o con alguna cuestión o agresiones machistas, accidentes laborales, etc. Y en el otro extremo están pues, mociones como estas, en las que yo creo que este Pleno no debería tratar por mero respeto institucional, porque con esto se pretende posicionar al Ayuntamiento en debates políticos cuyo foro existe y ciertamente no es este. En el presente caso, el proceso político de Cataluña y con sus consecuencias judiciales, institucionales, económicas, tiene donde debatirse y lleva tiempo haciéndose. No le corresponde a este Ayuntamiento, por tanto, creo que pronunciarse al respecto. Dicho esto, y dado que la cuestión se ha sometido a debate, he de comentar que manifiesto mi acuerdo en algunas de las cuestiones que se plantean, fundamentalmente en la preocupación. Yo misma, permitirme que hable en mi nombre, actuando en mi nombre y en nombre de mi partido, y creo que en nombre de casi la completa ciudadanía de Sopela, manifiesto mi honda preocupación por el cariz que están tomando los acontecimientos. El Estado de Derecho tiene como principio básico, creo que no es indiscutible, la separación de poderes entre el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Y en democracia hemos decidido que esto sea así y que en democracia aquí, en España y en todos los países democráticos. Y hemos decidido que ante los conflictos de cualquier naturaleza que puedan surgir, la última palabra debe tenerla un poder, digamos, independiente de los otros dos y que dirija los conflictos con sujeción a las leyes. Una vez que este proceso judicial comienza, solo nos queda esperar y, en caso de discrepancia, recurrir a las instancias superiores. El sometimiento a las leyes vigentes es una muestra de ciudadanía democrática y lo que no implica una sumisa conformidad. Naturalmente se puede discrepar. Naturalmente, en la medida que el asunto se ha planteado en la sede judicial, tanto si pertenece a la más esfera privada o a la política, ambos campos sujetos habitualmente a sus propias reglas o a la ausencia de ellas, más difícil y discutible es la labor de los jueces.
Este es uno de los casos, un clamoroso ejemplo de judicialización de la actividad política cuando precisamente esta misma actividad desborda los cauces democráticos establecidos. En Cataluña han sucedido bastantes cosas, algunas especialmente graves, desde muchos puntos de vista, social, convivencial, económico, institucional y ético. Unas pocas cosas que han sucedido han sido consideradas inicialmente como delito por parte de los jueces que han acusado a determinadas personas como responsables de su comisión. Con ello se abre un procedimiento judicial en el que los tribunales pueden decidir determinadas medidas cautelares, entre ellas decretar prisión provisional de los procesados. Esta es una medida excepcionalísima que se recoge en el artículo 17 de la Constitución, que proclama que nadie puede ser privado de su libertad, sino en los casos en la forma previstos en una ley y que se determinarán los plazos máximos de la duración de la prisión, cuya finalidad no es otra que garantizar la presencia en el juicio del imputado. Pues bien, este desarrollo legal se ha llevado a cabo mediante la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y los criterios consisten en la fijación del tiempo máximo de prisión provisional que mantiene motivada y de acuerdo con las penas previstas para el delito que se imputa, así como el carácter de dicho delito, la alarma social que provoque, además de ponderar las circunstancias personales del procesado, debiendo optar por otro tipo de medidas menos restrictivas cuando no resulte necesaria para garantizar la presencia del juicio encausado. Literalmente lo que dicen, en resumen, estos artículos. ¿Satisfacen los recientes autos de prisión estos requisitos? Yo no lo sé, yo no soy jurista. ¿Serán recurridos? Sin lugar a dudas. ¿Qué pasará? No lo sabemos. Yo tengo mi presentimiento. ¿A qué tipo penal concreto de los delitos nos encontramos? ¿Se acreditarán en la sede judicial los elementos constitutivos del delito de rebelión, de sedición, de desobediencia, de malversación? Eso habrá que verlo. ¿Superará una eventualidad condena por parte del Tribunal Supremo el análisis posterior del Tribunal Constitucional e incluso el Tribunal Europeo de Derechos Humanos? No lo sé, tampoco lo sé. El recorrido judicial de esto va a ser largo y se llegará a las últimas consecuencias. Por tanto, insisto, comparto mi honda preocupación por las personas afectadas, desde luego, y preocupación por el enorme daño reputacional que un definitivo revés judicial europeo pudiera acarrear sobre el Estado de Derecho en España, y sospecho que eso puede suceder. La denuncia de hipotéticas razones políticas de las detenciones, el encarcelamiento de estrategias represivas y, sobre todo, el aprovechamiento de la circunstancia para volver a la cuestión del eufemístico derecho a decidir son asuntos puramente políticos y partidarios sobre los que no creo que deba forzarse de manera tan torticera el posicionamiento provisional. El posicionamiento municipal. Esto lo sabemos todos. Y, por otra parte, echo de menos la solidaridad y la preocupación de la moción por los sucesos acaecidos en cuanto al acoso en su casa del juez del Tribunal Supremo, señor Llarena, que lo único que ha hecho es el ejercicio de sus funciones para la que está designado, defender la ley. También quiero compartir que sí, efectivamente, la inquietud por la situación de bloqueo y profundo desencuentro político que se está viviendo en Cataluña. Y también quiero llamar al emplazamiento a abrir un diálogo sincero, inclusivo, inmediato entre los agentes políticos y sociales de Cataluña que permita desbloquear esta situación, desescalar el conflicto y recuperar la normalidad democrática para el funcionamiento de las instituciones catalanas. Dicho esto, el resumen es que votaré en contra tanto de la moción, si se aprueba, como de la enmienda. Eskerrik asko, Jon. Solo apuntar que ambas, la moción original y la enmienda a la totalidad, que nos parece que contienen aspectos interesantes y válidos y que en su mayoría compartimos, pero la enmienda nos parece más completa y por eso es la que vamos a apoyar. Mila esker, Manuela. Esta enmienda nos la habéis pasado así como deprisa y corriendo, y la moción de Bildu no la conocemos, no estaba registrada, no nos la habéis pasado. No hemos tenido tiempo de leerla. Entonces, nosotros lo que sí pedimos es mucho diálogo, muchísimo diálogo, más que nunca, urge, es necesario,
y creemos que esto realmente a quien ha beneficiado este conflicto es a las derechas, a la derecha española y a la derecha catalana, visto las últimas elecciones. Entonces, pensamos que la ciudadanía catalana, si se le hubieran abierto las urnas, que realmente es el ejercicio democrático, pues no hubiéramos llegado a esta situación. Pedimos pues que se abran las urnas, que se vote y que realmente, si esto le llaman democracia, pues se tiene que abrir las urnas. Porque, claro, es que viene Felipe VI hablándonos de la Constitución y de la ley, cuando realmente es un señor que nadie le ha votado y que es un señor impuesto. Entonces, pensamos que lo que realmente tiene que suceder es que se abran las urnas y que la gente vote si realmente le llamamos democracia, y si no, es que no lo es. Mila esker, Manuela. Willy? Bueno, lehenko eta behin Manuelari parkamena eskatzea, arrazoi osoa du, eta zentzu horretan hanka sartzeak neure ganatu edo gire ganatu behar dugu. En primer lugar, pedir disculpas a Manuela, lleva razón y simplemente explicar, pero la explicación llega tarde. Es cierto que, claro, no eres portavoz, ahí ahora lo explico. Una vez realizado el orden del día, pasa lo que pasa este fin de semana en Cataluña, las detenciones de Turull y los demás compañeros, Carme Forcadell, Romeva y Josep Rull, Tadolor Bassa, y luego la detención de Puigdemont el domingo. Entonces, desde Bildu planteamos una moción y es cierto que, para no perder el tiempo, el mismo 26, o sea, el lunes, yo mando un WhatsApp y lo voy a leer. Creo que no importa a nadie, ¿no? No es una conversación privada ni nada de este estilo. Mando un WhatsApp a todos los portavoces ante lo ocurrido este fin de semana en Cataluña. Con posterioridad a la redacción del orden del día del Pleno, presentaremos una enmienda de urgencia. Os la adjunto para que todos tengamos la información de antemano. Con lo cual, el mismo lunes la mando. Es cierto, y mando el texto a todos. Disculpar, o sea, sinceramente, ni se me pasó por la imaginación en aquel momento que tú, al no formar parte de un grupo, no eras portavoz. Sin más, en ese aspecto, te repito las disculpas, pero sinceramente, fíjate, que con la mejor voluntad del mundo lo hice el lunes, o sea, a toda leche. Esto tampoco que nos haga el toda leche aquí, vamos, o sea, pero bueno, sinceramente, pedir disculpas por eso, porque llevas razón. En segundo lugar, bat egiten dugu neurrende batean, Teresak egin duen hausnarketarekin gai extramunicipalak ekartzea ala ez ekartzea. Guk ere askotan saiatzen gara gai extramunicipalak ez ekartzen, baina honek sensibilitate berezia dauka guretzat eta sopelostar askorentzat. Orduan zentzu horretan ekarri dugu hau, eta egia da, baina hainbat eta hainbat udal deklarazioak egiten dira hainbat eta hainbat gairi buruz, eta, bueno, dana dira extramunicipalak, orduan beste bat gehiago. Compartimos, en cierta manera, que no creemos que hay que traer excesiva cantidad de temas extramunicipales, pero bueno, de hecho se traen. Hay cantidad de declaraciones institucionales, sobre todo los días que hay al año, y he dicho con el mayor respeto, bueno, y para nosotros será un tema sensible, de especial sensibilidad, y por eso traemos esto. Y centrándonos en el tema... Bueno, pues nosotros vamos a votar que no a la enmienda a la totalidad que nos ha presentado el equipo de gobierno por dos razones. Una, táctica, claramente. Gurea defendatu nahi dugu, argi eta garbi. Gurea honi baietza emango bagenio, gurea ezin izango genuke inola ere ez defendatu. Beraz, guk uste dugu gurea osoagoa dela. Neurrende batean, gako politikoa kokatzen duelako. Nosotros vamos a votar que no, tácticamente, primero porque queremos defender la nuestra, creemos que la nuestra tiene una clave política que ya la ha comentado antes Juancho y que como tal eso es importante. Pero es que además yo quiero leer, eta sentitzen dut, baina horreinik erderara pasatuko naiz, orokorrean euskeraz eta uste gauza hauekin behar direla, eta eskertzen du gainera irakurketa osoa euskeraz egitea, baina irakurriko dut erderaz hausnarketak egiteko. Guk ezin dugu inola ere ez hemen dagoen 5. puntua onartu, eta salduko dut, eta ja sartzen ez azaltzeko zergatik emango dugu ezetza. No podemos de ninguna manera aceptar el 5. punto de esto, y lo voy a leer en castellano. El Ayuntamiento reitera el emplazamiento a abrir un diálogo sincero, inclusivo e inmediato entre los agentes políticos y sociales de Cataluña que permita desbloquear la situación. Los catalanes tienen que hablar entre ellos, claro. ¿Y la situación la han bloqueado los catalanes? O sea, los catalanes tienen que hablar entre ellos para desbloquear una situación. ¿Quién ha impuesto el 155? ¿Los catalanes se lo han autoimpuesto?
No, no, vamos a portarnos bien, vamos a hablar entre nosotros, vamos a obedecer para que nos quiten el 155. O sea, hay unos conceptos políticos que no podemos aceptar. Los catalanes tendrán que hablar entre ellos, por supuesto, pero no solamente entre ellos. No se nos habla de bilateralidad y estas cosas, ¿de acuerdo? Aquí también, ¿eh? Aquí también. No hablamos entre los catalanes. ¿Qué tienen que hacer? Desde las distintas y respectivas cárceles, Junqueras, Puigdemont y Sánchez, ponerse de acuerdo en desbloquear la situación. Están encarcelados, ¿eh? La derecha catalana está en la cárcel. La española lo está encarcelando. O sea, que también en este tema hay diferencia. Para suspender la aplicación del artículo 155 y recuperar la normalidad democrática para el funcionamiento de las instituciones catalanas, tomando como base la voluntad de la ciudadanía expresada en las urnas el pasado 21 de diciembre. No pasó nada antes del 21 de diciembre. El 155 se impuso antes del 21 de diciembre. El 21 de diciembre es obligado por el 155, porque ya había unas instituciones democráticas que fueron suspendidas. O sea, este punto políticamente es inaceptable para nosotros. O sea, no podemos aceptar este punto. O sea, cae toda la responsabilidad en las instituciones catalanas, en los agentes sociales catalanes, ellos que se pongan de acuerdo, vamos a llegar a un acuerdo para solucionar el tema. Los otros no, por aquí no aparecen, y que es la normalidad del 21 de diciembre. Pero si ya había detenidos antes del 21 de diciembre, bastante antes. No, o sea, no es la normalidad del 21 de diciembre, es una normalidad anterior. Entonces, nosotros no podemos aprobar esto y he dicho, además, nos gustaría discutir la nuestra, que lo veo difícil. No. Se debate y si sale esta, sale la enmienda. Bueno, honen bestez pasako gara enmendakina bozkatzera, enmendakinaren aldeko bozkak. Kontrakoak eta abstentzioak. Vale. Ni va a votar a favor este. ¿Cuánto? ¿Cómo queda? Bueno, empatea eman da. Beraz, berriro, enmendakinaren aldeko bozkak. Kontrakoak. Eta abstentzioak. Vale. Beraz, berriro ere eman da enpatea, orduan nire kalitatezko botoarekin baiezkoa izango da, beraz osotasunezko emendakina onartuta gelditzen da. Lehenengo moziora pasatzen gara. Manuela Ruiz atxiki gabeko zinegotzia aurkeztutako mozio ez erabakigarria. Gaia, eraginkortasun eta Sopelako herrian aurreki eta eraginkortasun energetikoa. Moción no resolutiva presentada por doña Manuela Ruiz, concejala no adscrita, relativa al ahorro y eficiencia energética en el municipio de Sopela. Honen inguruan ere adiziozko emendakin bat existitzen da, debetu taldeak aurkeztutakoa. Beraz, lehenengo eta behin hau honen inguruko eztabaida egingo dugu, beraz, Jon, zurea da hitza. Eskerrik asko. Voy a exponer las razones de presentar esta enmienda de adición a la moción Ahorro y Eficiencia Energética en el municipio de Sopela, presentada por la concejal no adscrita. Entendemos que con los dos puntos que proponemos añadir, la moción se completa. Denok Batera Sopela registró hace ya un año, el pasado 15 de marzo de 2017, la solicitud de obtener una copia de las facturas de todos los CUPs eléctricos contratados por el Ayuntamiento de Sopela, con la intención de realizar un estudio y una propuesta de eficiencia energética. Sin embargo, entendemos que, por diferentes razones, dicha solicitud no fue suficientemente contestada, puesto que únicamente hemos recibido del Ayuntamiento un documento con información del número de contratos, 69, de su localización y de su coste, 37.871 euros en total, en el mes de septiembre de 2017, pero sin indicar los datos mínimos y esenciales para poder realizar cualquier estudio, tales como potencia contratada, consumo realizado, etc. Además, Denok Batera Sopela registró hace casi 2 años, el 19 de abril de 2016,
la siguiente propuesta de búsqueda de ayudas y subvenciones para el Ayuntamiento de Sopela, que tiene especial relevancia en el caso de la eficiencia energética. Teniendo en cuenta la multiplicidad de ayudas y subvenciones que son convocadas desde los distintos organismos y administraciones, Unión Europea, Estado español, Comunidad Autónoma del País Vasco, Diputación Foral de Vizcaya, etc., y la complejidad de plazos, documentación y oportunidad de tales ayudas y subvenciones, entendemos muy necesario disponer de un recurso con dedicación exclusiva al estudio, propuesta y tramitación de dichas ayudas y subvenciones para nuestro municipio. Entendemos que la inversión en este apartado puede obtener retornos a corto o medio plazo, ya que con apenas unas pocas ayudas y o subvenciones que sean conseguidas gracias al puesto que proponemos, es posible obtener mucho más beneficio que el gasto que conlleva la mencionada contratación. Por tanto, propusimos la creación de un puesto de trabajo especializado mediante un programa temporal de empleo o el instrumento que en su caso se determine como el más adecuado para la búsqueda, propuesta y tramitación de ayudas y subvenciones, de las cuales pueda ser beneficiario el Ayuntamiento de Sopela. No habiendo sido atendida por el equipo de Gobierno de Sopela la mencionada propuesta, nos tememos que se han perdido, por ejemplo, las siguientes posibles ayudas y subvenciones. Del Gobierno vasco, Programa de Ayudas, Administración Pública Local 2017. Es un programa ya cerrado. Actuaciones subvencionables en eficiencia energética. Alumbrado público exterior, en edificios existentes, climatización, agua caliente sanitaria, cogeneración, trigeneración e iluminación interior. Auditorías energéticas sobre alumbrado público exterior e instalaciones de agua caliente sanitaria. Elaboración de planes energéticos municipales. De la Diputación Foral de Vizcaya, según el Decreto Foral 173/2017, por el que se aprueban las bases y convocatorias reguladoras de la concesión de subvenciones a ayuntamientos y mancomunidades para actuaciones en materia de eficiencia energética, con plazo hasta el 28 de febrero de 2018. Las actuaciones subvencionables en eficiencia energética eran también alumbrado público exterior y sistemas de monitorización, edificios públicos, climatización, agua caliente sanitaria, cogeneración, trigeneración, iluminación interior, sistemas de monitorización e instalaciones de aprovechamiento de recursos renovables. La cuantía máxima de esta subvención era 48.000 euros a ayuntamientos y 84.000 euros a mancomunidades. Por todo lo anteriormente expuesto, presentamos las siguientes propuesta de adición al punto 2 de la moción. El punto 2 decía así: realizar un estudio pormenorizado que permita conocer la situación real de las instalaciones municipales, edificios, parque móvil y red de alumbrado público, y su potencial de mejora en materia de ahorro y eficiencia energética. Y proponemos añadir: como punto de partida, se recopilará y facilitará la información solicitada hace ya un año, que es las facturas de todos los CUPs eléctricos, que significa Código Unificado de Punto de Suministro, contratados por el Ayuntamiento de Sopela, con el objetivo de posibilitar la realización y presentación de un estudio y propuesta de ahorro y eficiencia energéticos. Y además, proponemos añadir un punto 7 a la moción. 7. Proponemos que sea estudiada la posible creación de un puesto de trabajo especializado mediante un programa temporal de empleo, el instrumento que en su caso se determine como más adecuado, para la búsqueda, propuesta y tramitación de ayudas y subvenciones de las cuales pueda ser beneficiario el Ayuntamiento de Sopela, especialmente en lo relacionado con el ahorro y la eficiencia energética. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Jon. Juantxu. Vamos, hay una mesa en el Gobierno vasco donde se está elaborando la ley sobre el tema energético, en la que están todos los grupos presentes. Por las noticias que van saliendo, parece que pinta bastante bien, la ley está a punto de salir. Yo creo que habría que esperar a ver cuál es el resultado de lo que salga, porque es algo a lo que vamos a tener que acogernos, queramos o no queramos. Seguramente mejorará lo que ya se está haciendo, precisamente para eso se hacen las leyes. En concreto esta, además, que es una ley que llega tarde, pero que va a salir ya. Por lo tanto, me voy a abstener en las dos, porque es que esto está a punto de ser regulado de un momento a otro. Las dos mociones, tanto la esta y la otra, están cargadas de algunas intenciones, pero yo me voy a abstener porque la ley va a salir de un momento a otro. Y probablemente igual hasta mejora las propias mociones. Eskerrik asko, Teresa. Efectivamente, yo comparto el argumentario puedo compartir el argumentario en cuanto al ahorro energético, la eficiencia energética,
y sí incidir en la tramitación de la Ley de Sostenibilidad Energética de las Administraciones Públicas, que está en el Parlamento, en el que se contemplan todos los aspectos que se han recogido y se centra en acciones muy concretas que entre otros son la reducción del consumo de energía en un 25% en el año 2025, la creación de comisiones de sostenibilidad en cada nivel, municipales, a nivel foral, a todos los niveles, y controlar el consumo, auditorías energéticas, planes de acción energética, en fin, y ya no solo se centra en eso, sino en la renovación de instalaciones, de equipos, de flotas, de vehículos, en la promoción del transporte público, tanto como para utilizar combustibles alternativos de vehículos propios, incentivar el servicio de viajeros públicos y viajes por carretera, restricciones a la circulación de vehículos, planes de movilidad, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto está recogido y está en debate en la mesa del Parlamento en este momento. Decir que esto ya tendría que haber salido ya hace tiempo, porque el proyecto de ley se envió al Parlamento el 29 de junio de 2017. Fue calificado en la mesa del 5 de julio y se abrió un plazo para que los grupos solicitaran comparecencias. El 12 de septiembre, Bildu registra sus solicitudes de comparecencia, nada menos que 14 comparecientes que solicitaron y que tuvieron que comparecer, EUDEL, LB, la UPV, etcétera, etcétera, etcétera. Así hasta 14. Tras la comparecencia es obligatorio abrir un plazo de enmiendas por parte de los grupos y la última comparecencia se llevó a cabo el 13 de octubre, que vencía el 14 de noviembre de 2017. Pero los grupos de la oposición pidieron hasta 3 ampliaciones de plazo consecutivas. Primero el PP, que amplió hasta el 5 de diciembre. Después Podemos, que amplió hasta el 29 de diciembre. Y por último, otra vez el PP, que amplió hasta el 9 de febrero porque enero no es hábil en el Parlamento Vasco y ningún grupo que podía haberlo hecho solicitó que enero fuera hábil a efectos de plazos de enmienda. Se finaliza el plazo y dado que EH Bildu había registrado también una enmienda a la totalidad, hubo que llevar a pleno otra vez la votación de la enmienda de la totalidad antes de seguir con el trámite de discusión de las enmiendas parciales en la comisión. Este pleno fue el 1 de marzo. Se rechazó la enmienda de la totalidad, que fue solo votada por los proponentes, en este caso EH Bildu. El 26 de marzo, es decir, hace 3 días, anteayer, se constituyó la ponencia que va a estudiar las enmiendas parciales presentadas por los grupos. Esta ponencia es con la que los representantes que han designado todos los grupos tienen que elaborar el informe de la ponencia con los acuerdos a los que se lleguen, que será elevado a la comisión que se votará como dictamen y se elevará a su vez al Pleno para su aprobación definitiva. En fin, que si se está tardando, desde luego no es por parte del Gobierno vasco ni por los grupos parlamentarios que lo sustentan. El criterio, por mi parte, es, desde luego, compartiendo todo lo que se ha dicho, lo comparto, creo que lo más correcto es esperar a la tramitación de esta ley que salga y que se recogerá vías de financiación, cómo se pondrán en marcha cada una de las medidas, implementación, en fin, recomendaciones que serán de obligado cumplimiento. Eskerrik asko, Manuela. Sí, por parte de DBTU hay 2 puntos. Yo esta moción la pasé hace bastante tiempo. Creo que si me lo hubieran añadido, quiero decir, si me hubieran pasado por parte de DBTU los puntos de adicción, hubiéramos podido consensuar mucho más, porque en el punto 2, efectivamente, pues está muy bien. La parte del séptimo punto, contratación, pues seguramente que también. De hecho, en el Gobierno vasco, Podemos, el Carrequín, no es Podemos, es Podemos, el Carrequín trabaja con Equo. Y entonces están haciendo una labor muy importante, el compañero Becerra. O sea, quiero decir que hay gente muy válida para el tema de energías renovables y no habría ningún problema con el tema de las contrataciones. Sí que hubiéramos agradecido que ya que hemos pasado las mociones, pues que no las hubieran traído a última hora, sino que hubiéramos incluso podido debatir, ¿no? Creo que esto es voluntad. Es voluntad, de hecho, en la Comisión de Urbanismo, el arquitecto encargado de remodelar las instalaciones nos mostró el proyecto valorado en 900.000 euros de Urco
Y nuestra sorpresa fue que este nuevo proyecto no va a proveer placas solares para facilitar la energía renovable. Nuestra pregunta fue si estaba previsto y su respuesta fue tajante, no, que no estaba en el presupuesto y el concejal de urbanismo efectivamente nos corroboró que no había dinero para este fin. Nos parece un hecho muy grave que no se invierta en energías renovables cuando sí que hay dinero para otras cuestiones baladís. Por ejemplo, en este ayuntamiento, como asesorías, cursos que suelen contratarse con gente afín a los partidos del Gobierno, en fin. Yo creo que nos falta sensibilidad por parte de este Gobierno a estas energías limpias y baratas y nos hace pensar que quizás las puertas giratorias puedan correr peligro y por eso en este país estemos a la cola de las energías limpias renovables. Creemos que estamos a tiempo de instalar estas energías renovables en nuestro municipio, puesto que la obra de restauración todavía no ha empezado y emplazamos al equipo de Gobierno, PNV, PSOE, se comprometa en este pleno a que se realicen dichas instalaciones y que en las próximas construcciones que se hagan en este pueblo la sensibilidad por las energías limpias por parte de los representantes de los vecinos de Sopela sea una realidad. Nuestro compromiso con las energías renovables es firme, porque creemos que apostar por esta energía limpia nos hace progresar. En Europa ya hay aeropuertos, construcciones que se alimentan de esta energía limpia y barata, mientras que en este país estamos a la cola. Pero sí somos líderes, desde luego, en puertas giratorias, de las cuales aprovechan partidos políticos como PNV, PSOE, PP, en consejos de administración y, en consecuencia, empobreciendo a los ciudadanos con sus astronómicas facturas de gas, luz. Confiamos que este Gobierno cambie de actitud de este Gobierno municipal de Sopelana y tome conciencia y tome compromiso por otro modelo más sano y sostenible. Y contemple las medidas oportunas, por favor, para que en la próxima restauración del Polideportivo Urco tengamos energía renovable. Eskerrik asko, Manuela. Willy? Bueno, gu interbentzio bakarra ingo dugu hemen, eta kitxo, gerokoa zirteten den, gure boska banatuko ditugu, baina interbentzio bakarra. Bueno, batetik, hainbat gai prenotan eztabaidatzea horrela, lehen esan dut, Katalunia zela eta oso zaila zela esaldi laburretan, horretarako daude komisioak eta komisioetan ere gauza lasetasun gehiagoz eta beste kontesto batean ere laseta hitz egin genezake horietaz, eta hau horietariko bada. Igual, azter genezake komisio batean eta horretarako daude komisioa. Comentaba haremos una intervención única, porque si no esto se puede alargar, que luego hay 2 votaciones. Hay temas que se pueden tratar en comisiones, que es otro ambiente mucho más relajado, de mucho más contraste de opiniones que se pueden traer y aquí en pleno estamos muy marcados por un reglamento. Como introducción. En segundo lugar, hombre, me ha parecido entender, igual he entendido mal, ¿no?, que la ley no ha salido porque los grupos que no están en el equipo de gobierno han hecho muchas cosas que la han podido retrasar. Hombre, igual los grupos que no sustentan al equipo de gobierno, del gobierno vasco, igual creen que esa ley se puede mejorar. Así, simplemente. Igual creen que hay cosas que no están bien del todo y por eso proponen comparecencias, por eso proponen enmiendas a la totalidad y por eso proponen enmiendas parciales. Igual el objetivo no es fastidiar, es simplemente mejorar la ley y hacerla mejor. Y llegar a acuerdos y a consensos, porque si no ponemos comparecencias, no que ponemos enmiendas parciales, si no ponemos enmiendas a totalidad, no sé, el concepto democrático y demás puede ser un poquito así cuestionable. Con lo cual, no tenemos ninguna duda que los grupos de la oposición del Gobierno vasco, cuando hacen todas esas cosas, lo hacen con la voluntad de mejorar la ley. En tercero, y acabar con esto un poco. A veces tenemos la sensación de que todo empezamos de nuevo. En el año 2012, la empresa Orgaus Soluciones y Tecnologías hizo una auditoría energética de este ayuntamiento de 645 hojas sumaditas, que estará en algún cajón. Yo lo tengo en el ordenador y no me he traído y no me los he fotocopiado, para ponerlas aquí, que quedaría muy chulo poner encima de la mesa de 145 horas y diga, ¡hala, léanla! Pero lo tengo en el ordenador. El trabajo presentaba 9 apartados. Simplemente voy a leer los 9. El primero era general. Contenía 96 hojas de medidas, edificio por edificio, no sé qué. El segundo estudiaba este edificio en concreto, el ayuntamiento. El tercero estudiaba Sepiriñe.
El cuarto estudiaba el edificio social, la parte superior del frontón. El quinto estudiaba el Euskaltegui. Este era el más pequeñito. Como es el edificio más pequeño, solo tenía 54 hojas. El otro estudiaba el Aurrescola. El otro estudiaba, ya voy por el séptimo, el Hogar del Jubilado. El octavo estudiaba Curchío. El noveno estudiaba el Polideportivo. Es que está hecha su auditoría, ¿vale? Que del 2012 aquí se ha podido cambiar las cosas. Hombre, pues igual sí, pero pedir una auditoría, hombre, igual primero, por eso decía en comisión, oye, ¿qué tenemos? Porque hace muy poco pasó exactamente lo mismo. Pedimos unos planes de accesibilidad y no sé qué. Oye, que en el 2013 hay uno. Ostras, es verdad, lo buscamos y encima decimos que es muy bueno. Y aquí estamos presentando, pues es que aquí tenemos un 8 en el 2012, que igual hay que adecuarlo, hay que aceptarlo, pero es que está hecho. Y tiene medidas edificio por edificio. Digo yo que las 645 hojas alguna será aprovechable, ¿no? Entonces, bueno, por cierto, cuando antes decimos la importancia de los plenos, algunos somos un poco, de las actas, somos un poco neuróticos y las repasamos. Esto, si queréis mirarlo, hay una reseña muy cortita, está en el acta del pleno de 20 de marzo del 2012, una modificación presupuestaria de 15.500 euros para pagar este estudio. Eskerrik asko, Leire. Bueno, pues voy a hacer lo mismo que habéis hecho los últimos dos intervinientes y voy a soltar la chapa en una sola versión, porque yo pensaba que estábamos en la enmienda, pero al parecer, bueno, como ya ha enumerado Teresa la cantidad de trámites y pasos que se han dado en el Parlamento para la elaboración de la ley, yo no voy a hablar por Teresa, pero no he interpretado que Teresa dijera que se ha ido retrasando porque el resto de grupos que no están en el equipo de gobierno han participado de la elaboración de esta ley, sino todo lo contrario. Y, de hecho, entiendo que debido a que se ha participado masivamente por parte de todos los grupos, el interés en sacar una ley buena y el interés en enriquecer lo que el documento base existe y está ahí, ¿no? Y es de agradecer. Las características principales que tendrá la ley que se está trabajando ahora mismo en el Parlamento es, por una parte, que se aplicará a todas las administraciones de la Comunidad Autónoma de Euskadi, empezando por el nivel superior, bajando a los territorios históricos y terminando por fin en los ayuntamientos, nosotros incluido. Esta ley está ligada única y exclusivamente a la gestión de edificios y a la movilidad de los vehículos de las administraciones. Ese texto que se está consensuando en este momento, bueno, pues lo que decíamos, están trabajando en ello y, por tanto, nosotros creemos que hay que respetar los foros de debate y de discusión. El tema es supramunicipal, lo están trabajando en otras instituciones y ese trabajo luego tendrá una repercusión en nuestro día a día. Por tanto, esperemos a ver los planteamientos que se hacen desde allí y esperemos a que terminen su trabajo. En cualquier caso, el Ayuntamiento lleva mucho tiempo adoptando medidas de ahorro y de eficiencia energética. Lo ha mencionado Willy, hay un estudio hecho ya hace ya unos cuantos años de cuál es la situación en todos los edificios municipales. En el 2014 se firmó un convenio con el EVE, el Ente Vasco de la Energía, una iniciativa llamada Caminando hacia el Pacto. Es un acuerdo que el Ayuntamiento firma o ratifica anualmente con esta entidad. En ella se recogen una serie de medidas que el Ayuntamiento tiene previsto aplicar y a fin de año se hace una auditoría de aquellas que dijo que iba a hacer y ha hecho o las que no ha hecho y por qué motivo. Y bueno, pues ahí seguimos en ese pacto, con lo cual algo debemos de estar haciendo. Por ejemplo, en el año 2017 se cambiaron las luminarias de la biblioteca por unas más eficientes, se entiende. Una inversión de algo más de 6.000 euros. Se adecuaron aproximadamente el 60% de las instalaciones de alumbrado público para realizar las ocas de los centros de mando, como ya sabéis, con una inversión aproximada de cerca de 20.000 euros. Se sustituyó el sistema de climatización de la oficina de turismo. La inversión no llega a los 2.500.
Se procedió a la instalación de un sistema de control de acceso en el edificio consistorial con el objetivo de disminuir el flujo de aire a través de las escaleras. Una serie de cosas ya se han hecho. De cara al 2018, ¿qué está previsto hacer? Ya veremos si podemos hacerlo o no, pero ¿qué está previsto? La instalación de luminarias LED en la calle Loroño. Está previsto la instalación de luminarias para la mejora de la iluminación en el Bidegorri a su paso por las calles Gacharriñe, Enrique Urruticoechea y Olavide. Está prevista la adecuación de la instalación del alumbrado público para realizar las ocas de todos los centros de mando que quedan pendientes. El año pasado hicimos algo más de la mitad y este año pues, se procederá a hacer los que faltan. Está previsto la instalación de luminarias en estradas, caminos y caminos rurales sin alumbrado a lo largo del municipio. Está prevista la renovación del alumbrado público en la zona de Lizarre cuando se realicen las obras de urbanización de esas calles. No podemos decir que aquí este ayuntamiento no haga nada por el ahorro ni la eficiencia energética. ¿Se puede hacer más? Sí. ¿El compromiso existe? Sí. Entonces, nosotros nos abstendremos en la moción o en la enmienda que ha presentado de BTU y votaremos en contra de tu moción, por todo lo expuesto hasta ahora. Vale, honen bestez pasako gara bozkatzera, lehenengoz... Es que no la he leído, la moción. Es que la moción no se lee ahora. Estamos en la enmienda de adición. Entonces vamos a votar primero la enmienda de adición. Enmendakinaren aldeko bozkak. Kontrakoak. Eta abstentzioak. Vale. Beraz, enmendakina onartutzat emoten da, eta orain testu enmendatua irakurri beharko duzue. Manuela? Moción relativa al ahorro y eficiencia energética en el municipio de Sopela. Exposición de motivos. El cambio climático es uno de los mayores retos a los que nos enfrentamos hoy en día como sociedad. De cómo seamos capaces de afrontarlo dependerá en gran medida nuestro futuro modo de vida. En este sentido, cabe resaltar que la preocupación de la sociedad vasca al respecto ha alcanzado máximos históricos. Según los resultados del primer estudio de percepción ciudadana realizado en Euskadi sobre energía y cambio climático, un 88% de la sociedad asume que luchar contra esta amenaza exigirá reducir el consumo de energía, mientras que un 95% apuesta por desarrollar más las energías renovables. Por otra parte, es evidente la estrecha relación que existe entre la producción de energía y las emisiones de gases de efecto invernadero, que a su vez contribuyen a incrementar los efectos y consecuencias del cambio climático. Por eso, el dicho de que la mejor energía es la que no se consume debe ser la base de la nueva política energética vasca y, por qué no, también de una nueva forma de organizar nuestra economía. Los edificios donde vivimos y trabajamos, cómo nos movemos por nuestros pueblos y ciudades, etc. Poco a poco, este modelo insostenible de derroche energético debe de ir dando paso a un nuevo escenario con edificios que casi no consuman energía, calles exclusivas para peatones y bicicletas o vehículos eléctricos compartidos. Pero llegar hasta esa meta exige planificación a corto, medio y largo plazo. En este tránsito ineludible, una de las principales dificultades es la resistencia al cambio que muestran las élites políticas y económicas. Así, durante estos últimos años, hemos visto cómo los acuerdos sobre cambio climático alcanzados en las distintas cumbres internacionales, París, Marrakech, Bonn, se quedan en papel mojado por falta de compromiso y lentitud de los Estados a la hora de trasladarlos a las leyes efectivas. De ahí que lo más rápido y eficaz sea comenzar con la implicación de las administraciones locales y autonómicas. Por todo ello, presentamos la siguiente moción.
El Pleno del Ayuntamiento de Sopela considera que la transición hacia un modelo energético sostenible, limpio y eficiente es una tarea conjunta entre la ciudadanía, las empresas y las administraciones públicas. Por ello, insta a este Pleno impulsar, punto 1, impulsar el ahorro y la eficiencia energética en todos los sectores del municipio, industria, transporte, edificación, servicios, a través de la reducción del consumo del uso de energía procedente de fuentes renovables y del autoconsumo. 2. Realizar un estudio pormenorizado que permita conocer la situación real de las instalaciones municipales, edificios, parque móvil y red de alumbrado público y su potencial de mejora en materia de ahorro y eficiencia energética. Como punto de partida, se recopilará y facilitará la información solicitada hace un año ya por Denok Batera Sopela. 2 puntos, la factura de todos los CUP eléctricos, código unificado, punto suministro, contratados por el Ayuntamiento de Sopela, con el objetivo de posibilitar la realización y presentación de un estudio y propuesta de ahorro y eficiencia energéticos. Punto número 3, desarrollar un plan de actuación para el ámbito municipal, que partiendo de un diagnóstico detallado proponga una estrategia plurianual con medidas concretas que vayan acompañadas de un plan de financiación de las inversiones necesarias, que permita cumplir con los compromisos en materia de sostenibilidad energética establecidos en la Estrategia Energética de Euskadi. Punto 4. Priorizar las inversiones en ahorro y eficiencia energética por su alto potencial para reducir sustancialmente el gasto público en suministro energético a corto y medio plazo, debido a que estas inversiones se amortizan con rapidez. Punto 5. Solicitar al Gobierno vasco y a la Diputación Foral la puesta en marcha de un fondo para la financiación de las actuaciones municipales en materia de ahorro y eficiencia energética. 6. Realizar campañas anuales para involucrar y concienciar a la ciudadanía de que los recursos energéticos son escasos y finitos. Y el punto 7 de adicción, proponemos que sea estudiada la posible creación de un puesto de trabajo especializado mediante un programa temporal de empleo o el instrumento que en su caso se determine como el más adecuado para la búsqueda, propuesta y tramitación de ayudas y subvenciones, de las cuales pueda ser beneficiario el Ayuntamiento de Sopela, especialmente en lo relacionado con el ahorro y la eficiencia energética. Es que ricasco. Yo, si nadie quiere intervenir, como en el turno anterior, creo que todo el mundo... Venga. No, solo que me he expresado mal, no sé, lo siento. Ya está, entendido, déjalo. Está perfecta, muy Vale, trabajada, venga. que ha intervenido todo el mundo, que se han hecho todos Vale, los trámites venga. que se querían hacer. Y, bueno, por Nada. supuesto, si de ahí no sale algo bueno, es que Bueno, tendríamos luego tomamos un pote, venga. Pues vamos a votar el texto enmendado. Beraz, testu enmendatuaren aldeko bozkak. Kontrakoak. Eta abstentzioak. Beraz ez da onartzen. Sopelako EH Bildu udal talde politikoak aurkeztutako mozioez erabakigarria. Gaia Bizkaiko pentsionistak martxan. Moción resolutiva presentada por el Grupo Político Municipal Sopelako EH Bildu relativa a Bizkaiko pentsionistak martxan. Honetan ere osotasuneko enmendakin bat existitzen da. Beraz, enmendakin horren eztabaidatzarekin hasiko gara. Tampoco la tenía, por cierto. Osotasunezko emendakin bat proposatzen dugu, PS, DBTU eta EAJ taldeek aurkeztuta. Honela dio.
EAJ, PSE eta DBTU. El Ayuntamiento de Sopela, en defensa de un sistema público de pensiones que sea garante de la solidaridad entre generaciones y pilar de una sociedad con condiciones de vida dignas, insta al Gobierno del Estado a 1. Garantizar un sistema público de pensiones suficiente y sostenible basado en el derecho a unas pensiones dignas en un marco de solidaridad y transparencia sostenido por fuentes de financiación ciertas, de forma que se garanticen unas pensiones dignas y predecibles. 2. Derogar la Ley 23/2013, reguladora del factor de sostenibilidad y del índice de revalorización del sistema de pensiones de la Seguridad Social para garantizar pensiones dignas, restableciendo la vinculación al IPC como fórmula de actualización de las mismas. 3. Prohibir por ley la libre disposición del Fondo de Reserva de las Pensiones para situaciones de déficit de cotizaciones, recuperando el tope del 3% eliminado por el Gobierno del PP, a fin de que pueda seguir siendo utilizado como mecanismo de garantía financiera de sostenibilidad del sistema público de pensiones. 4. Adoptar medidas de financiación destinadas a aumentar los ingresos del sistema, la lucha contra la contratación irregular y el fraude en la contratación, así como completando los eventuales déficits de financiación de las cotizaciones mediante ingresos provenientes de los presupuestos generales del Estado. 5. Actuar sobre los gastos del sistema de seguridad social eliminando las exenciones, bonificaciones y reducciones de la cotización de las empresas en la seguridad social, así como los gastos de gestión de las entidades administrativas, financiando directamente desde los presupuestos generales del Estado los gastos de administración de la seguridad social. 6. Derogar la reforma laboral del 2012 al objeto de revertir sus nefastas consecuencias para la calidad del empleo y el descenso de las cotizaciones que ponen en riesgo la sostenibilidad del sistema público de pensiones. Derogar la regulación de la jubilación anticipada del Real Decreto Ley 5/2013. 7. Dado que se trata de una condición imprescindible para mejorar la situación de las personas pensionistas en la Comunidad Autónoma Vasca, iniciar las actuaciones conducentes a la inmediata transferencia a la CAP de las competencias en materia de seguridad social, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18.2 y en la disposición transitoria quinta de la Ley Orgánica 3/1979, que aprueba el Estatuto de Autonomía de Gernika, dentro de su carácter unitario y del respeto al principio de solidaridad. Sopela, 2018ko martxoaren 28. Eskerrik asko Leire, Juantxu. Se presentan dos mociones, una que presenta el equipo de gobierno y la que presenta Bildu en nombre de pensionistas Marchan y Zaire. La que presenta el equipo de gobierno la presenta el Gobierno vasco, en la que están los compañeros de Carrequín Podemos, también PNV y PSOE. Nos parece fantástico, pero nosotros estamos más con las iniciativas ciudadanas. Son las propuestas de esto lo que les interesa, ya que en muchas ocasiones los miembros del partido se alejan de los problemas reales de la ciudadanía. Por lo tanto, no apoyaremos la enmienda, aunque está cargada de buenas intenciones, y apoyaremos la que presenta Bildu, porque entendemos que es una iniciativa ciudadana y la apoyaremos. También comentamos que cómo se llega a esta situación. Hay varias razones, ¿no? La reforma de Zapatero del 2010, con la abstención del PNV, la posterior reforma de Rajoy del 2012, con la reserva del PNV, la reforma constitucional de 135, que priorizaba el pago de la deuda por encima de cualquier otro gasto y ha dejado a los... lo que ha dejado, bueno, un auténtico desastre. No podemos olvidar el apoyo del PNV a los presupuestos del PP, que incluían una subida de las pensiones de 0,25. Luego hemos visto a algún mandatario del PNV en las manifestaciones de Bilbao. Ya es tarde para arrepentirse. Las reformas del PSOE y del PP han devorado las pensiones y perdido poder adquisitivo. Las reformas posteriores del PP van en la dirección de que se contraten planes de pensiones privados, negocio para las aseguradoras y los bancos. Se dice que no hay dinero para las pensiones, pero sí lo hay para bancos, autopistas, Castor, armamento, etcétera. Haríamos una lista muy larga. Por lo tanto, el problema entendemos que no es de envejecimiento, sino de una precariedad laboral, sueldos muy miserables que no dan para las cotizaciones. Las pensiones entendemos que es un derecho, no es un negocio,
el factor miedo con el que ha funcionado los distintos gobiernos con los pensionistas, pero las masivas manifestaciones de los pensionistas han puesto de manifiesto que el miedo se ha terminado y han puesto también de manifiesto las lamentables condiciones de vida a las que se ven abocados por la precariedad de sus pensiones. Eskerrik asko, Juantxu, Teresa. Bueno, esta cuestión ya se ha debatido tanto en todos los ámbitos que, bueno, últimamente en el Parlamento hubo distintas votaciones, luego una especie de marcha atrás, bueno, en fin. Fundamentalmente la propuesta de Bildu va en dos sentidos, en dos pilares básicos. Que se pida al Gobierno vasco que aplique a las pensiones la subida del IPC y que complemente las pensiones más bajas para lograr en 4 horas a 1.080 euros. ¿Por qué vamos a votar que no a la propuesta de Bildu? Porque parte de un supuesto base que no es cierto. El sistema de pensiones no depende del Gobierno vasco, sino del Gobierno de España. Bildu propone, sabiendo que no es posible, que mientras que el Gobierno de España no lo haga, que lo haga el Gobierno vasco y a partir de ahí pretender usar un discurso de reproche en el que el Gobierno vasco no quiere comprometerse a arreglar este problema, cuando sencillamente lo que pasa es que no se puede dar solución a este problema porque el sistema de pensiones es competencia estatal por ahora y no autonómico. De hecho, cuando se dice que es urgente crear el sistema vasco de pensiones, cosa que no compartimos de momento, pero precisamente esta afirmación de que ellos mismos hacen en sus iniciativas es la más clara constatación de que ellos mismos admiten que el sistema de pensiones no está en manos del Gobierno vasco. En los distintos debates, Bildu acaba proponiendo que estos complementos, los complementos que plantea, se hacen a través de la RGI, de la Renta de Garantía de Ingresos. Y aquí se puede decir que Bildu sigue manipulando porque no se puede pretender que mediante el Sistema Vasco de Garantía de Ingresos e Inclusión Social se haga frente a una cuestión que debe solucionarse con carácter general a través del sistema de pensiones de competencia estatal. Porque además de competencialmente imposible, sería económicamente inviable para Euskadi. Porque Bildu sabe perfectamente qué es la RGI y para lo que fue creada. Y, por tanto, esta vía no permitiría en ningún caso atender a la mayoría de los casos de las personas pensionistas, sino exclusivamente a los casos más urgentes. Por eso creemos más correcta y por eso hemos suscrito la enmienda que proponemos. Eskerrik asko, Teresa. Jon. Aun siendo muy completos los aspectos que recoge la enmienda a la totalidad que suscribimos, sí queremos hacer constar que echamos de menos que cuando se habla de pensiones dignas no haya ni una mínima cuantificación, aspecto que sí estaba recogido en la moción presentada por Bildu relativa a Bizkaiko Pensionistak Martxan, y que los colectivos sociales hace mucho que reivindican esos 1.080 euros como una pensión mínima. Nos parece que sí debería estar recogido, puesto que continuamente en todo tipo de mociones se hablan de generalidades, se hablan de pensiones dignas, pero es importante mojarse y establecer qué se considera una pensión digna y qué no. Es lo que echamos de menos en esta moción. Por lo demás, todos los aspectos nos parece que están perfectamente recogidos. Eskerrik asko. Mila esker, Manuela. Leyendo esta enmienda presentada por PNV, PSOE y DBTU, tengo la impresión de que a lo que está pasando en la calle. O sea, creo que es totalmente desconocimiento de lo que está pasando en la calle. Creo que aquí que no hay sensibilidad y realmente la gente que se está manifestando todos los lunes, llueva, haga frío, haga calor, tienen otra percepción. Creo que muchos políticos nos alejamos de la realidad. No sé si porque llevamos muchos años, estamos acostumbrados a vivir de la política, los coches tintados de negro nos alejan de la realidad y la perdemos. Esta gente, los pensionistas,
yo estoy a punto también y también me manifiesto, no solamente por solidaridad, ¿no? Ellos utilizan otro lenguaje, tienen otra sensación de lo que está ocurriendo. Y ellos dicen que gracias a la reforma del PP y del PSOE, las pensiones se han devaluado y han perdido poder adquisitivo respecto a la inflación. Además, a partir del 19 entrará en vigor el factor de sostenibilidad, que supondrá una caída de las pensiones del 5% en la primera década, pudiendo alcanzar el 20% en 2050. También dicen que el Gobierno del PP lo puede decir más alto, pero no más claro. El que quiera el estado de bienestar, que se lo pague de su bolsillo. Cualquier reforma de las pensiones que impulse el Gobierno va dirigida a recortarlas, en lo que pudiera ser la mayor estafa perpetrada desde el rescate a los bancos. Están muy enfadados los abuelos, los pensionistas, las viudas, porque dicen que estas pensiones que quieren que pasen a la esfera privada, donde los bancos y aseguradoras ya no disimulan su sonrisa de oreja a oreja, pero las masivas movilizaciones evidencian el fin de la tomadura de pelo y el trato denigrante que el Gobierno del PP da a nuestros mayores. Las pensionistas dicen basta y se hacen eco de menos ladrones y más pensiones. Las pensiones son un derecho, no un negocio. Existen alternativas de financiación. El problema no es el envejecimiento, es la precariedad laboral, los sueldos de miseria y el desprecio del Gobierno ante las condiciones precarias de vida de muchos de nuestros mayores. Hay que hacer un poco de memoria. ¿De dónde viene esta precariedad? La reforma laboral de Zapatero del 2010 con la abstención del PNV. No lo olvidemos. La reforma laboral de Rajoy del 2012, donde el PNV mostró su reserva, pero ahí quedó la reforma constitucional del artículo 135 del 2011, donde el pago de la deuda pública fue lo primero, frente a cualquier gasto del Estado en los presupuestos generales, sin enmiendas o modificación posible. Es decir, por encima de los ciudadanos. Y en este caso de las pensiones, un 23 de agosto, con agosticidad, nunca mejor dicho, y alevosía, el PSOE y el PP se pusieron de acuerdo sin contar con nadie más ni consultar con la ciudadanía. Por cierto, PNV y la antigua PDeCAT, CiU, se abstuvieron. Y si entramos en detalles, por la abstención tuvimos el coche eléctrico, es Epsilon Hiriko, pero ese sería otro capítulo. No hay dinero para las pensiones, pero sí hay para rescatar bancos, autopistas y ahora 10.800 millones para armamento, cuando ya tienen una deuda sin pagar de otros 20.000 millones. Esta es la síntesis de la recuperación económica de la derecha, trabajadoras y trabajadores pobres y jubilados en miseria. Nos gustaría saber, decimos los pensionistas, y los futuros pensionistas y los pensionistas, ¿qué modelo de seguridad social quiere proponer el PNV? Han hablado de un sistema público-privado, que no nos lo maquillen. El modelo tiene que ser un sistema público de pensiones y digno para todas. Hace unos meses el PNV nos hablaron de las bondades de pactar los presupuestos del Partido Popular en el Parlamento español. Pactos en los que solo nos hablaron de la parte bonita, no nos hablaron del pacto de las pensiones, hablaron de los intereses de la ciudadanía vasca. Pero se olvidaron de que esos intereses son también las pensiones y fueron colaboradores necesarios y cómplices de aprobar el 0,25, no nos olvidemos, dicen los pensionistas. Solo hay que ver el Boletín Oficial del Estado número 153 del 28 de junio del 2018, de las pensiones públicas, capítulo primero, revalorización de las pensiones, artículo 35, las pensiones abonadas del sistema de la Seguridad Social, así como las clases pasivas del Estado. Experimentarán con carácter general un incremento del 0,25. ¿Que no hay dinero? Claro que hay dinero. Los pensionistas dicen, ¿por qué la Iglesia vasca no paga el IBI? Esto se llevó al Parlamento y el PSOE y el PNV votaron en contra de que la Iglesia pagara el IBI. Manuela, Mercedes, vete acabando, por favor. No, es que yo tengo la voz de los pensionistas, porque esto es un panfleto y esto es realmente la sensibilidad y la calle, y entonces tenemos que reflejar en este pleno lo que pasa en la calle. Y entonces, dinero hay. ¿Hay? Pues ¿dónde? Pues de la Iglesia vasca que no paga el IBI, de toda la corrupción, de todas las mamandurrias, de una monarquía que estamos pagando que no sirve para nada. En fin, o sea que dinero hay. Y si nos sentamos, el dinero sale. Solamente falta voluntad.
Pero claro, resulta que si hay políticos que tienen pensiones vitalicias, les colocamos en puertas giratorias, pues se olvidan de la realidad. Claro, yo tengo a mi madre que cobra 600 euros y afortunadamente tiene unas hijas que le podemos pagar la luz, le podemos llenar la nevera. Si no, mi madre pues pasaría frío y no comería merluza. O sea, esta es la realidad pura y dura, lo que los pensionistas día tras día protestamos en la calle, haga frío, llueva o calor. Eskerrik asko, Willy. Bueno, a ver, hiru aipamen hasieratik. Osea, batetik, hemen sortzen ari den estiloa ez zaigu gustatzen. Ematen du, denok hitz egiten dugu akordiotara heldu behar garela, adostasunetara heldu behar garela, eta azken bolada honetan, norbaitek emendakin bat edo proposamen bat aurkezten duenean, aurkezten zaio emenda la totalidad bat. Gaur bi. Beraz, oso zela da akordio batera heltzeko, ez da hartzen goaz adostasun batera heltzeko, ez, emenda la totalidad. ¿Qué hacemos? Beraz, bide horrek, noski, egin deteke ez dago inola joazari, baina bide horrek zailtzen du ikaragarri edozen akordio. Comentaba que se está tomando últimamente la vía, por supuesto, se puede hacer, es de presentar enmiendas a la totalidad. Oye, vamos a presentar esta a la totalidad. Claro, con lo cual es muy difícil llegar a acuerdos. Es decir, oye, yo he presentado una, tengo puntos de acuerdo, puntos que comparto, puntos que no, podemos llegar a un acuerdo. Si no llegamos, no llegamos, debatimos y gana el mejor. Pero claro, con enmiendas a la totalidad te ves forzado a cosas a las que estás muy de acuerdo, prácticamente a votar que no, porque no, pues si no, no puedes defender la tuya. Eso para empezar. Otro tema también, kokatzeko gaia. Azkenengo partaidek igual ezain beste, baina hasieran nekotxo errepikatu eginda Bilduren mozioa. Esta no es una moción de Bildu. Esta es una moción de una asociación, Pensionista Marchan, de Vizcaya, que por el procedimiento y el reglamento no puede presentar en este pleno y nos lo ha entregado a nosotros. Lo agradecemos mucho. Puede ser cercanía, la hacemos nuestra, y de hecho en la primera línea lo ponemos, pero no es una nuestra. Posiblemente si nosotros lo habríamos hecho, la habríamos tratado de una forma y de otra, habríamos puesto igual otros puntos o habríamos escrito de otra forma. Es una moción de ellos, como hemos hecho otras veces. Sí, hemos hecho, creemos que con el AMPA, con la asociación de Susan o la plataforma del hospital, hemos hecho con temas de Dechera, hemos hecho con los Gasteche, creo que hemos hecho hasta con la comisión de fiestas. Si alguien nos pide traer un tema aquí que creemos que lo podemos traer, lo traemos y le damos nuestro aval para que se pueda discutir en el Pleno, que hay que hacerlo, pero no es nuestra moción. Eso también que conste. En tercer lugar, esta moción, esta enmienda a la totalidad que se ha presentado, Bildu en alguna institución la ha votado favorablemente, con lo cual estamos en una contradicción en términos ahora. ¿Qué hacemos? Porque Bildu la ha votado favorablemente. Pero claro, esto también es dentro de un contexto. Dentro de un contexto del Parlamento Vasco, en lo cual se quería realizar una foto que era el PP el único que estaba contra esto. Y entonces, en ese momento, Bildu vota a favor de esto y es el PP el que queda como único partido que no apoya esto, una reforma de las pensiones y demás. Dicho eso, esta parte para nosotros es insuficiente. Es insuficiente y ya se ha comentado alguna cosa. Y yo también haré una única intervención, porque si no, hoy no salimos de aquí. Creo que si repartimos este texto en la calle a cualquier persona, y no me estoy refiriendo a gente que tenga poco capacidad intelectual, sino lo que aquí pone, lo que hemos leído, y los 4 puntos, perdón, aquí los tengo, que me he pasado, y los 4 puntos que dice Pensionista en Marcha, que se rechace la mísera subida del 0,25 de las pensiones y se reclame el mantenimiento del poder adquisitivo de las mismas. ¿Quién no entiende eso? Lo entiende Topichichi. Que se solicite el establecimiento de una pensión mínima de 1.080 euros como corresponde para salir del umbral de pobreza, según corresponde para Euskal Herria, según establece la Carta Social Europea. Y mientras eso no sea posible, se reclame al Gobierno de Gasteiz que establezca el complemento necesario para que todas las personas pensionistas lleguen mensualmente a esa cantidad. ¿Quién no entiende eso? Se entiende perfectamente. Lo que hemos votado, bueno, la otra no sé si se entiende muy bien. Que se establezca un sistema de protección social para Euskal Herria que garantice las pensiones públicas y la atención necesaria que necesita cada vez más las personas mayores. ¿Quién no entiende eso? Que se rechace la aplicación del factor de sostenibilidad. Esto igual es más difícil porque mucha gente no sabe lo que es el factor de sostenibilidad. Vamos, que contra más mayores menos cobramos. Que debería aplicarse el próximo año 2019 y va a suponer un nuevo importante recorte a las pensiones. Esto es lo que pide ABC. Perfectamente entendible y comprensible, sin enrollarnos mucho, y apoyamos esta. Ante esta,
nos vamos a tener que abstener, así lo digo claramente, con lo cual ya sabemos que va a salir. Ya sabemos que va a salir porque la hemos votado afirmativamente en otras instituciones. No podemos caer en esas contradicciones, pero en otros contextos. En otros contextos. Y, a ver, y como es una única intervención, cuando EH Bildu pide los 1.080 euros, los pide en un plazo de 4 años, ir adecuándose, que eso aquí ni pone, que incluso esto es más duro que lo que Bildu pidió en aquel momento. Recordar que Bildu en los presupuestos del Parlamento Vasco presenta presenta una enmienda a la totalidad que no sale y 880 enmiendas parciales con una modificación de 400 millones de euros y de esos 446 millones, 220 eran para el área social y concretamente 50 millones para este tema, para pensiones, para 2 IAES. Era una modificación que presentó EH Bildu en el Parlamento Vasco para los presupuestos de este año 2018. Con lo cual, en cierta manera, pues haremos demagogia, pero primero hacemos propuestas. Y también, claro, si hablamos de todo, podemos hablar del dinero que se recauda. Hay una política fiscal donde se ha reformado en estos momentos el impuesto sobre la riqueza y de las grandes fortunas. Tampoco voy a hablar más, pero hacemos demagogia, pero también se cambian la política fiscal, no se aprueban enmiendas y demás. Nosotros, en principio, nuestro deseo sería votar la de pensionistas en marcha, está claro que es la que vamos a defender, pero por congruencia en estos momentos con esto nos tenemos que abstener. Mi esker, Willy, le diré. Bueno, en resumen, lo que en la enmienda se pretende es establecer nuevas fórmulas para que el sistema público de pensiones siga siendo un pilar esencial del estado de bienestar. Entre las medidas propuestas, además de revertir las políticas que impulsó el PP, se incluyen reformas en el fondo de reserva y aumento de los ingresos del sistema. Asimismo, se vuelve a exigir al Gobierno español el cumplimiento del Estatuto de Gernika y la inmediata transferencia de las competencias en materia de gestión del régimen económico de la Seguridad Social. La responsabilidad de la subida de las pensiones está en Madrid y ahí seguirá estando mientras el Gobierno español no cumpla con el Estatuto de Gernika. Si no transfiere las competencias que tiene pendientes a Euskadi, seguirá siendo su competencia. El presentar reiteradamente mociones sobre el tema de las pensiones sirve para politizar una reivindicación que los pensionistas de todas las ideologías han mantenido y mantienen lunes tras lunes. El pasado 1 de marzo se dio un consenso casi unánime en el Parlamento Vasco. Los grupos nacionalistas vascos, socialistas, Elkarrekin Podemos y EH Bildu votaron todos, casi con total unanimidad, en favor del texto que hemos traído aquí, del panfleto que hemos traído aquí. Ese consenso parece ser que hoy no se va a dar aquí. Eso nos debería hacer pensar un poquito. Aprovechamos ya por último para lanzar un reproche a quienes generan falsas expectativas con una propuesta para subir las pensiones hasta los 1.080 euros, ya que esa cuestión es, a día de hoy, técnica y económicamente inviable. Las instituciones vascas ya están trabajando y complementando las pensiones más bajas de más de 16.000 vascos y vascas. Pretender que la RGI cubra todas las pensiones es inasumible para cualquier comunidad autónoma, también para la nuestra, además de ser un brindis al sol. Y, apunto, una irresponsabilidad. No se puede pretender que la renta de garantía de ingresos supla todas las carencias de los demás, cuando esa prestación está destinada a aliviar una situación puntual de vulnerabilidad. ¿De dónde va a salir el dinero? ¿De dónde van a salir los recursos económicos para hacer frente a esa medida? ¿De dónde los vamos a quitar? Eskerrik asko, Juantxu. El acuerdo que firmó el PNV con el PP en Madrid por el acuerdo presupuestario, el PNV se trajo, y así lo vendió, 8.000 millones de euros. Fíjate si había recursos ahí para completar las pensiones.
Lo que pasa es que luego en vez de destinarse a eso, se destinó a bajar, creo que el IRPF, con lo cual, al final, ese dinero fue a las rentas altas. Teresa. Yo creo que ya está todo dicho. Simplemente hacer una mención que en Navarra, en el Parlamento Navarro, la portavoz de Bildu, Asu Fernández de Garialde, dijo que no podemos estar completando y arreglando los desaguisados que genera Madrid para poder garantizar unas pensiones dignas. Justo la moción que presentamos, que aprobó el Parlamento Vasco casi por unanimidad, recoge este sentir. Aquí se dice lo contrario. Bueno, pues es una de las contradicciones. Eskerrik asko, Jon. Solamente apuntar hacia H. Bildu que sentimos si se ha producido algún tipo de malentendido con De Novatera Sopela, pero nosotros, antes de suscribir la enmienda a la totalidad, consultamos cuál era vuestro parecer respecto a esta enmienda y, habiéndonos manifestado que no os ibais a oponer a la misma, pues nosotros comentamos que votaríamos a favor y nos decidimos a suscribirla porque, entre otras razones, incluía un punto que nos parece muy, muy interesante, y es que indica iniciar las actuaciones conducentes a la inmediata transferencia a la Comunidad Autónoma Vasca de las competencias en materia de seguridad social, que es un punto clave, precisamente, entendemos, para cualquier tipo de reivindicación que queramos hacer posteriormente. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Manuela. Bueno, pues pensamos que es cuestión de voluntad, porque se hablaba de 2.000 millones de euros para los 1.080 euros. Entonces, es cuestión de sentarse y de mucha voluntad y de mucho diálogo, porque sí que es cierto que a lo mejor se pueden conseguir esos 2.000 millones de euros, porque si no hay 2.000 millones de euros ahora mismo, no sé cómo lo vamos a tener si queremos las transferencias. No sé si nosotros podríamos hacernos cargos de la seguridad social, si en este momento no podríamos pagar 2.000 millones para llegar a los 1.080 euros. Willy. Ez nuen bi interbentzio egin nahi, ez luzatxagetik, baina, bueno, guta zenbat aipamen egin direnez esan beharko dugu zer. No quería intervenir 2 veces porque esto se está haciendo largo, pero bueno, sobre nosotros han hecho algunas intervenciones, habrá que comentarlas. Yo, no hay ningún problema, está claro, o sea, no es cierto, nos preguntaste, te comenté que era una moción que en otras instituciones nos hemos aprobado a favor, entonces aquí no nos podemos negar a ella, con lo cual nos vamos a abstener, y lo he dicho aquí, entonces no hay ningún malentendido en ese aspecto, y estamos muy corteses, por lo menos con todos, no hay ningún problema, o sea, en ese aspecto no ha habido ningún malentendido. Respecto a... Es que estamos en eso, yo antes he dicho que estaría bien que se presentarían enmiendas parciales, discutimos de edición y no a la totalidad, porque claro, parece que vamos a pillarnos. Pues mira, sinceramente, no sé lo que ha dicho, parezco un inculto, pero no sé lo que ha dicho el representante de Navarra. Seguro que lo ha dicho dentro de un contexto, seguro que lo ha dicho con unos argumentos y seguro que lo ha dicho dando razones, pero más pillan fuera de juego. ¿Qué cuesta en acta? No tengo ni idea. No, a ver, estoy haciendo caricatura, pero es cierto, o sea, no puedo venir a un pleno, o sea, desde el 2012 todo lo que han dicho nuestros representantes políticos en todas las instituciones. O sea, entonces, es decir, si esto se metiera ante mano, lo habría preparado y lo habría contextualizado, como tengo contextualizada esto. Porque esto sí que se nos ha dado con poco tiempo, pero bueno, con antemano, y lo he mirado, claro que hemos dado que sí, y ya he comentado, era en un determinado momento que hacía una falta, que se estaba buscando una foto en el Parlamento Vasco de que era solamente el PP el que estaba contra esto. Y por eso, en aquel momento, pues sí, claro que se votó, por supuesto. Y eso es en este momento no la contradicción, sino simplemente la coherencia que podemos tener, porque somos un grupo político en aspecto serio, y ya está. Y, por cierto, el dinero, he comentado antes, pusimos enmiendas en el Parlamento Vasco y ya ha habido un cambio de política fiscal. No vamos a hablar de todo lo que he dicho antes, de armamentos, del tren de alta velocidad y todas esas cosas que podíamos hablar largo y tendido. Pero bueno. Vale, bozkatzera pasatzen gara. Enmendakin honen aldeko bozkak. Enmendakina. Kontrakoak. Abstentzioak. Vale. Enmendakina onartuta moten da.
Eta honekin, errebu eta galderetara pasatzen gara, errebu edo galderaren bat. Jon? Como en el pleno anterior, traigo varios ruegos y varias preguntas y igualmente no pretendemos que todas tengan que contestarse en esta sesión, sino que bueno, nos parece muy bien que se vayan contestando en la medida que se disponga de información. Comienzo por los ruegos. Denok Batera Sopela reclama que la solicitud de jubilación anticipada realizada por Ángel Güemes Andrés, que nos ha hecho llegar, operario del Servicio Municipal de Obras del Ayuntamiento de Sopela, únicamente lo que reclamamos es que sea contestada razonadamente y por escrito lo antes posible. Según lo que nos transmite el señor Güemes, la resolución a su solicitud se está demorando 5 meses desde la entrega en recursos humanos del formulario de la Seguridad Social, por lo que se siente indefenso al transcurrir un plazo tan excesivamente largo sin obtener respuesta. El ruego 2. Denok Batera Sopela registró en 2 ocasiones, y hace ya casi 2 meses, 16 de enero y 26 de enero, una solicitud de información sobre los usos, ocupación máxima y edificabilidad de los solares I2 en ASU y P74 en Loyola, que a fecha actual sigue sin estar contestada. En el mismo escrito, Denok Batera Sopela solicitaba la suspensión temporal de los trámites para vender los mencionados solares hasta que haya sido ante esta corporación debidamente explicada y justificada la necesidad real de venderlos y la conveniencia. Ruego 3. Denok Batera Sopela solicita que lo antes posible sea estudiada su propuesta de aparcamiento limitado gratuito en el centro de Sopela, que tenía la intención de ayudar a revitalizar el comercio y favorecer el acceso al centro, y que fue registrada el pasado 23 de febrero. Y por último, en la última comisión de urbanismo nos sorprendió que una concejal del equipo de gobierno acusó falsamente a Denok Batera Sopela de ser los culpables de retrasar el procedimiento para instalar una cubierta en el Parque Guernica, por estar el equipo de gobierno a la espera de respuesta nuestra, lo que es totalmente falso. Denok Batera Sopela solicita una rectificación de esta injusta acusación, puesto que podemos demostrar que más bien es al contrario, y que es Denok Batera Sopela quien no recibe contestaciones en muchas ocasiones, ni de dicha concejal, ni tampoco de alcaldía, a gran parte de las numerosas propuestas, solicitudes y preguntas que hemos ido registrando en relación a los parques y zonas de juego infantiles de Sopela. Tengo aquí una relación completa, pero no quiero aburrir a la concurrencia, de 16 propuestas y solicitudes, de las cuales al menos 9 están sin contestar. Paso a las preguntas. ¿Cuándo será estudiada la propuesta registrada hace casi 2 meses por Denok Batera Sopela de colaboración con el coworking Urduliz para posibilitar poner ya en marcha un servicio de coworking para Sopela? Aportamos en su momento un modelo de convenio, de colaboración. 2. ¿Por qué, incluso habiendo sido aprobados los presupuestos de 2018, en la web de Transparencia Municipal solo se encuentran los presupuestos de 2016? 3. La pregunta 3 tiene varias preguntas respecto a la compra de la lonja para centro de día, que bueno, ha sido, creo que suficientemente debatida, pero básicamente nos gustaría que se nos contestara como lo que hemos dicho anteriormente. ¿Quién va a costear la reforma, el equipamiento? ¿Qué tipo de compensación va a haber del resto de los municipios hacia Sopela? De igual manera que los pisos que Verango, los 2 pisos que Verango ha ofrecido al conjunto de la comunidad, tiene una contraprestación de un alquiler. Pues claro, si ese va a ser el funcionamiento de los inmuebles que va a poner o que pretende poner Sopela a disposición de la mancomunidad, nos gustaría también saber qué números, por qué alquiler se pretende ofrecer a la mancomunidad, qué tipo de acuerdo, etcétera. Ampliar información, que nos parece que en este aspecto falta mucha información por ampliar. Y 4, va en relación a lo que hemos mencionado también de los parques y zonas de juego infantiles.
Preguntamos, ¿cuándo será contestada la propuesta que fue registrada nuevamente por Denok Batera Sopela el pasado 9 de marzo de condiciones que proponíamos para el acuerdo de colaboración en juegos infantiles y parques? Porque lo mismo que intervinimos en el pleno anterior de febrero, rogaríamos que en el caso de que no vaya a ser contestada nuestra propuesta, como muchas de las anteriores, solicitamos que sea entonces rectificado en el próximo Sopela Gurea el anuncio que se hizo de reanudación del pacto de colaboración sobre las reformas de los parques infantiles entre equipo de gobierno y Denok Batera Sopela, que apareció en el Sopela Gurea de enero y que a fecha actual ha demostrado no ser cierto, por causa de los incumplimientos y no respuestas del equipo de gobierno de Sopela. Y menciono rápidamente lo que contenía esa propuesta de condiciones del acuerdo de colaboración. Convocar el famoso concurso de ideas para la reforma integral de la Plaza Jaureguizar, que solicitamos por primera vez el 1 de agosto. Establecer un calendario de reuniones para Jaureguizar. Si se ha realizado ese calendario, nunca se nos ha transmitido. Determinar todos los parques y plazas donde se van a realizar actuaciones en 2018 y repartir entre ellos el presupuesto disponible, que no deberá ser superado salvo muy debida justificación, definiendo con claridad qué grupo político va a llevar la iniciativa de diseño en cada parque. Ser informados del contenido de los pliegos de las licitaciones, muchos de los cuales tuve que informarme solicitando acceso al expediente porque no se nos facilitó en debido tiempo y forma. Y, por último, ser contestadas las preguntas que se han registrado en relación con los parques y plazas. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Jon, tomamos nota y te iremos respondiendo. Beste erregu edo galderaren bat? Vale, va. Honekin, hay una declaración institucional que acordamos los portavoces, que va a dar lectura Juanchu, que es el que la propuso, o sea que... Voy a desplegar la bandera republicana. Juanchu Mesedes, tienes que retirar la bandera republicana. En cuanto lea la declaración. Tienes que retirarla antes de leerla, Mesedes. ¿En base a? En base a que no es una bandera constitucional y no podemos mantenerla aquí. ¿Puedo poner en el asiento? Sí. Te sientes encima. La República ha venido por sus cabales, de un modo perfecto, como el resultado de unas elecciones. Todo un régimen cae sin sangre. Para asombro del mundo, ni siquiera el crimen profético de un loco que hubiera eliminado a un traidor turbó la paz de aquellas horas. La República salió de las urnas acabada y perfecta, como Minerva de la cabeza de Júpiter. Así recordaba Antonio Machado aquel 14 de abril del 31, que poco podía imaginar que un golpe de Estado y una guerra civil acabarían con ella. En la primavera del 31 y a los días de instaurarse la República, Sopelana se adhirió al Estatuto. En las elecciones generales del 16, del 2 del 36, primera y única vuelta, el número de electores que votaron en Sopelana fueron 544. Or, PNV, 270 votos. Robles, PNV, 270. Arregui, PNV, 269. Y Surieta, PNV, 269. Prieto, Frente Popular, 196. Ruiz Funes, Frente Popular, 196. Zugazagoitia, Frente Popular, 196. Carro, Frente Popular, 196. Areiza, Frente Contrarrevolucionario, 77. Areiza, Juaresti, Frente Contrarrevolucionario, 77 también. Adán, Frente Contrarrevolucionario, 76. Galderacena, Frente Contrarrevolucionario, 76. En blanco, 2. Referencia, Boletín Oficial de Vizcaya, del 19/2 del 36. Filiaciones en la Gaceta del Norte, del 21/2 de 1936. Jóvenes se alistan en diferentes batallones del Ejército Vasco de 1936. Aterrizaje forzoso de un avión en Sopelana. El avión de Iparralde fue derribado por las tropas franquistas en el 37. ¿Qué ocurrió en el pueblo tras la ocupación militar fascista? Del 12 al 15 de junio del 37 entran los fascistas flechas negras italianas. Prohibiciones, ayuntamiento disuelto, detenciones, incautaciones, represaliados, exiliados, etc. El pueblo tiene derecho a conocer su historia.
Hoy, en el aniversario del 14 de abril del 31, en la que la República fue instaurada de forma libre y democrática, queremos recordar desde el Ayuntamiento de Sopela a todos y a todas aquellas que fueron exiliados, represaliados, torturados, desposeídos, asesinados y fusilados durante la contienda y en los posteriores 40 años de la dictadura franquista. Y hacer mención especial a aquellos 4 vecinos de Sopelana que cayeron en defensa de la República. Muertos en combate, vecinos de Sopelana. Aguirregoitia Aguirre Laurano, Durango, el 26 del 4 del 37, muerto en el frente. Del Olmo Miguel Antonio, Ochandiano, 4 del 4 del 37, muerto en el frente. Fernández Barturen Francisco, Vapor Agustino, 24 del 9 del 36, muerto en el frente. Olave Iriendo Pedro Arrate, 9 del 10 del 36, muerto en el frente. Mila esker, honen bestez, osoko bilkura bukatutzat emoten da,